Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Continuamos con los resúmenes del arco 7 de Re:Zero. Recuerda que la lista de reproducción de los videos están en descripción y en los comentarios fijados. Soy la más apropiada para gobernar este país. Lo único que deben hacer es tirarse a mis pies y servirme. Continuando con el video, Subaru pensó en mantenerse despierto como una rebelión contra Bell, pero no estaba seguro de cuál sería el sentido de hacerlo, o si dormir o permanecer despierto sería lo correcto. Al llegar a la ciudad de demonio de la llamada Ciudad del Caos, estaba a la vuelta de la esquina. Llegan a la Ciudad del Caos, donde Al hace un comentario que dice que ha vivido en Valaquia durante mucho tiempo, pero que esta es la primera vez en el este. Aldebarán fue un espadachín en el Coliseo. En el lado oeste hay un lugar, en medio de un lago llamado Islote Kenju, que él ha sido espadachín allí durante mucho tiempo. Y así después de pasar sobre los guardias, entraron. Tan pronto como llegaron a la capital, Abel se puso la máscara que había traído con él. Y Subaru se quejó de sus acciones porque harían que los guardias y los soldados sospecharan de él. Sin embargo, la máscara de Abel, aunque era extraña, no se la quitó. La máscara tiene ciertos efectos especiales, ya que esta máscara hace que te vea diferente y que no distingue ni te puede identificar, ¿no? Es una máscara con cuernos. Subaru pensaba que Abel usaba la máscara en un principio solamente para ocultar su identidad, pero no sabía nada de esos efectos, y se le hacía raro que todos los demás le vieran la máscara y no se cuestionaran. Dentro de la mente de Subaru, la realidad es otra. Subaru se cuestiona por qué la seguridad ya dentro de la ciudad era un poco raro. Abel dice, te preguntas qué tipo de leyes existen en esta ciudad. Puedes ver, lo que tenemos aquí es anarquía. Se preguntan qué tipo de ley prevalece. Sería la ley del intangible. Es una burla de la naturaleza del orden, una ciudad de vicios, por así decirlo. Y luego comienzan a hablarnos sobre cómo es que funciona la ciudad del caos. Es una anarquía, pero que a la vez hay orden, lo cual era contradictorio, y había una razón para esto, que lo diré más adelante. Se darán cuenta a la medida que va avanzando la historia. Abel dice que la esencia del orden es ser la misma. Comienzan a hablar sobre la paz y todo eso, a lo que Natsumi dice, la paz es tan ridícula, y Abel dice, la lucha es un instinto humano ineludible, incluso si el arma para ello no es una espada, sino un idioma o un país. La esencia sigue siendo la misma, pero el orden es el mecanismo perfecto para dar forma a un entorno. Y comienzan a hablar sobre estos temas de gobernabilidad. Recuerden que la mentalidad de Abel es más filosófica. La única razón por que la ciudad no se ha derrumbado es porque hay un orden en este desorden, y el responsable de eso está en ese castillo, Yorna Michigur. Ella es el pilar de esta ciudad. A lo que Subaru se cuestionaba qué tan poderosa sería Yorna Michigur. Para que alguien controle una ciudad donde hay caos y mantenerlo en orden, debe ser alguien muy poderoso. Abel dijo que el orden era Yorna Michigur, ¿no? En otras palabras, Yorna tiene la habilidad y el talento para unir todo este caos que se desborde de la olla. Por eso Abel, a pesar de que ella ha sido una rebelde peligrosa y se rebeló muchas veces, no la sacó de la posición de los 9 generales divinos. O sea, este personaje, Yorna Michigur, es muy importante. Si no le haya caído bien a Abel o se haya revelado antes. En esa conversación que tenían, Natsumi le dice a Aldebarán, a Al, que podría llamarlo Natsumi-chan, ya que se dirige él a Medium-san, Tarita-san y Abel-chan. ¿No sería más natural que se dirigiera a él así? Y así llegan adentro del castillo rojo Ruri. Abel le dice que entregue esto al señor del castillo, Yorna Michigur, que ella debería poder responder. Ese era el plan. Y Abel no entró. Le dio una carta a Subaru a Natsumi para que le entregara a Yorna Michigur. Había un mensaje que él no sabía. Estaba sellado con un anillo, no con el escudo de la familia, de que la cera de abeja se endurezca. Estaba sellado la carta, el documento. Abel dice, las 2 fichas del emperador que me llevé ya están destrozadas. Esos anillos que habían usado en las batallas estaban destrozados. Esos anillos que eran de la familia imperial ayudaba a que con cera se pusiera el sello. Abel dice que no se preocupe, que no va a revelar el contenido de la carta, pero al momento de que ella lo lea sabrá que es de él. A lo que Natsumi dice que debería ser mejor que él fuese en persona, Abel, pero Abel se niega y dice que es parte del plan. Abel dice que por ahora no le conviene mostrar su cara, que Natsumi también debería saber. El plan ahora es que entregue la carta a Yorna Michigur, una carta de amistad del emperador. Así es, Natsumi va a entregar la carta, a lo que en ese momento después de la conversión, Natsumi dice que supone que procederá en esa dirección. A lo que Abel, que lo observaba, le dice, parece que has tenido un destello de inspiración. Natsumi se cuestionaba si dejaban que los viera algo normal que entraran. Al se cuestionaba y decía, es raro que ni siquiera nos hayan quitado nuestras armas. Me sorprendió cuando dijeron de que podríamos entrar con nuestras armas. Y así viene alguien que escolta a los mensajeros, entrar adentro del castillo y ver a Yorna Michigur. Les dice, por favor espera aquí, Yorna-sama estará aquí en breve. Natsumi dice, sí, gracias. Entonces Natsumi y Al habían entrado, y también habían otros individuos. Habían venido para ver a Yorna Michigur, y algo inesperado pasó. Subaru exhaló silenciosamente, su corazón latía explosivamente. Al y Medium parecían encontrar esto muy extraño.
pero pronto experimentarían la misma emoción que tuvo Subaru, y la razón de esto fue, oh vamos. Subaru se sorprendió amargamente, esperando que Yorna Michiguro apareciera, pero solo a 5 metros detrás apareció un hombre, rostro de Abel, que se suponía que no debería estar aquí. Natsumi piensa, es un farsante disfrazado del emperador. A lo que Medium pregunta, oye Abel-chin, ¿por qué estás aquí Y él dice, wow. Medium había llamado a este falso Abel de forma muy amistosa, pero al acercarse, hubo un arrebato de un hombre armado que también estaba al lado de este supuesto Abel, a lo que Aldebarán la agarró y la apartó. Natsumi elogia a Aldebarán y le dice, ese fue un buen seguimiento. Nuestros héroes se encontraban en una situación inesperada y tal vez peligrosa. Dice, ¿por qué no damos un golpe rápido y lo averiguamos? Natsumi dice, si es fácil continuar podría ser una buena idea, pero tengo más miedo de un giro irreversible de los acontecimientos, así que no hagas nada prematuramente. Se ríe, jaja. En medio de este pensamiento, Medium, que tenía la boca tapada, sorprendente de que se sintiera molesta cuando lo obligaron a retroceder sin explicación, y su boca quedó cubierta por la que la soltó apresuradamente diciendo, lo siento, no me di cuenta, solo porque las mejillas de Medium-chan sean suaves, no significa que lo hice a propósito. A lo que Medium dice, oiga, no estoy seguro, pero ¿ese Abel-chin es diferente del Abel-chin que conocemos acá? Natsumi dice, sí, lo es. Se supone que el verdadero Abel está sentado en una posada en el centro, esperando que regresemos, ¿verdad? Por eso está tan débil en este momento. Y así, ¿no? Nuestros héroes estaban muy confundidos con esta situación. Y había una loli venado, una chica venado. Y dice, Yorna Michiguro-sama está aquí. La impresión de Subaru de la chica venado era que se parecía a un kaburo, quienes eran aprendices de prostitutas que trabajaban en burdeles japoneses en la antigüedad, aprendiendo etiqueta y artes, el kimono inesperadamente elegante y los adornos para el cabello. Los ojos azules de la mujer alta se entrecerraron cuando dijo esto. Su cuerpo alto y esbelto está envuelto en un kimono brillante con un patrón floral, y su cabello que gradualmente cambia del blanco a naranja a medida que llega a las puntas. Tenía un kimono muy elegante. La belleza de la mujer era notable mientras movía su esbelto cuerpo con suavidad y caminaba lentamente. Y así toda una narrativa de Subaru en su mente al ver a esta mujer, ¿no? Que era guapa. Y ella dice, bienvenidos a nuestro castillo. Gracias por recorrer todo el camino hasta... A lo que una voz dice, Yorna Michiguro. A lo que Yorna dice, bueno, mi señor. Ha pasado mucho tiempo. Yorna dice, me siento honrado de tener el honor de ver tu rostro de esta manera. No importa cuántas veces te invité a venir a la ciudad mágica, nunca habrías venido. Y Vincent dice, invitación. Vincent dice, ¿es la invitación que me ha hecho a menudo? Si es así, mi respuesta habría sido tangible. Yorna dice, sí, de hecho, sin embargo, mi cuello todavía está conectado a mi cuerpo de esta manera. Además, parece que no tienes a ese niño problemático contigo hoy. Una voz dice, General Yorna, ¿no es esa una postura irrespetuosa a toda costa? ¿En qué estás pensando? Yorna dice, Yorna dice, el señor con su excelencia es... Y la voz que había hablado era Kafma, uno de los hombres de Pizza, a menos de este fue su emperador. Kafma dice, mi nombre es Kafma Iruk, me han ordenado acompañar a su excelencia. Creo que debía ser sus guardaespaldas, pero me parece repugnante tu actitud. Yorna dice, ¿mi actitud, señor? ¿Qué quiere decir con eso? Kafma dice, en primer lugar, ¿por qué permites que otros estén presentes a tu castillo, pero al mismo tiempo es un territorio del imperio? ¿Te olvidaste de eso? Yorna dice, no, por supuesto que no, le pertenezco, señor. Kafma dice, eso no es lo que estoy hablando. O sea, Kafma se quejaba, ¿no? Que cómo es que alguien tan importante como el emperador debía haber estado ahí acompañado de los plebeyos. Natsumi dice, ¿estamos interrumpiendo algo? Si es así, podemos volver a otro día. Yorna dice, eso es un problema. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo en un día. Así que si fallamos hoy, no sabemos cuándo será el próximo. Kafma dice, no te detengas. Estoy seguro que lo están pasando mal. Natsumi dice, sí, exactamente. Pisen dice, Yorna Michiguro, ¿qué estás pensando? Yorna dice, por supuesto, siempre pensaremos en ti, emperador de Wallachia. Y así no comienza una charla, ¿no? Con la típica personalidad de Vincent, que hacía un gran trabajo imitando a Vincent. Natsumi dice, lo siento, pero me gustaría hacer otra sugerencia. Parece que no estamos en el lugar correcto, y hay algunas cosas de las que no deberíamos estar hablando. Por favor, déjanos dar un paso atrás e irnos. Yorna dice, escuché de Tanza, estoy seguro de que han venido a traernos para convertirnos en enemigos del emperador, ¿no es así? A lo que Subaru se sorprende, ya que dejó escapar todas sus intenciones. El objetivo de Subaru y los demás era recibir la carta de Abel. Si es necesario, dirán tantas mentiras como puedan. A lo que Vincent dice, tú. Natsumi dice, si tienes algo que decirme, puedes decirlo, ya que Subaru lo paraba mirando a este falso emperador. Y Natsumi dice, tus ojos son tan molestos. Y Natsumi dice, oh, no es así, eso solo fue un impulso involuntario. Vincent lo queda mirando y le dice, contéstame con todo tu corazón, dime lo que vas a decirme. Y Natsumi dice, es como dijo Yorna-sama, te estamos declarando la guerra.
Y Yorna se comienza a reír. Vincent dice, ¿de qué te ríes, Yorna Michigan? Yorna dice, en primer lugar, sus invitados no han retraído la boca. Además, los tres pueden estar poniendo en peligro la vida de su excelencia. Vincent lo queda mirando y le dice, es solo cuando tienes las agallas para ir por esta cabeza que realmente puedes ser llamado un ciudadano imperial. Vincent dice, sin embargo, el valor de mi cabeza no es tan barato como para que pueda dársela fácilmente. Kazma se estaba enojando, ¿no? Y Kazma dice, mi señor, lléveselos a... Y se escucha una voz que dice, ¿sabes qué? Has estado hablando demasiado durante demasiado tiempo. Era otro guardaespaldas que había traído Vincent. Y comienza a hablar y dice, ¿sabes? La mayoría de las cosas se juntan mejor cuando estás pensando que cuando nosotros también podemos pensar. El hombre que dijo esto era un anciano arrugado con cabello blanco. Y Kazma dice, es el deber de un vasallo leal aliviarlo de sus problemas, maestro Osborn. Osborn dice, si te consideras un vasallo leal, ¿no suena eso como un preludio de que alguien se ha purgado por ser egoísta? Natsumi, ¿Osborn? Osborn dice, oh, me conoces, ¿verdad? Soy bastante famoso. Natsumi dice, sí, si eres consciente de tu celebridad, debes serlo. Osborn Dukleken, el maestro vicioso. Natsumi pensaba sobre Araquilla, Chicha y Osborn. Sabe que ellos son peligrosos. A lo que una voz dice, oye viejo, ¿te acuerdas de mí? Esta voz era de Aldebarán. Natsumi dice, ¿qué estás haciendo, Al? Estamos en una situación en la que nuestros movimientos están siendo cuestionados. Al dice, no soy el único que tiene un problema con eso. No es que no lo haya pensado, pero vamos, oye viejo, soy yo. Y comienza a hablar con Osborn. Osborn dice, esa mirada bastante excéntrica que tienes ahí, tú y yo nos conocemos. Al dice, puedo que no te conozca muy bien. Y la última vez que te vi, no llevaba casco, pero no tenía brazo y hablamos muy poco. Al dice, oh sí, la señorita Araquilla. Ella también estaba conmigo. Y Osborn dice, eres ese tipo. El tipo que recuperó la isla con Araquilla. Ahora que lo mencionas, te pareces a él. Al dice, estoy vivo. Osborn dice, entonces por alguna razón se ha convertido en el enemigo de su excelencia. Tal vez debería haber hablado más con usted en ese momento para que... Vincent dice, Osborn, ¿es esa una cara que conoces? Osborn dice, hace unos años cuando recién ascendías al trono, hubo una revuelta que estalló por todos lados, ¿no es así? Kazma dice, maestro Osborn, su excelencia ascendió al trono hace 8 años. Osborn dice, pensé que fue hace 3 años, han pasado unos 10 años. Vincent dice, sigue con la historia, que pasó hace 8 años. Osborn dice, en ese momento hubo una rebelión en Inonhip y los que lo detuvieron fueron el tipo con casco y arquilla. Al dice, me temo, su excelencia, que usted conoce a ese viejo Osborn de ahí. De hecho, hace 8 años se suponía que debía estar al servicio de su excelencia y aún no he recibido mi recompensa. Osborn dice, sin embargo, dijo que no lo quería. Vincent dice, ¿qué quieres, mi cabeza? Al dice, si pudiera conseguir lo que me diera sería una estrella de oro, pero nuestro propósito es entregarle esta carta de intención. Permítame hacer, Vincent dice, una carta de intenciones. Al dice, es una carta de amor de nuestro señor a Yorna Sama. Vincent dice, han pasado más de 8 años, pero el caso de la aislada isla gladiador fue un gran problema. Te recompensaré. Esa carta de intención puedes dársela a Yorna Michigan. Pudieron entregarle la carta a Yorna. Vincent dice, sin embargo, lo único que te permitirá hacer es entregar la carta de intención. Natsumi dice, un momento, ¿y cuándo recibiremos la respuesta de Yorna Sama? Yorna dice, eso es correcto. No quiero que me vean abriendo el sello de una carta de amor tan pronto como la recibe una mujer. Vincent dice, lo leerás cuando salgamos del castillo, ¿verdad? Cal dice, te dije que te echaría una mano, hermano. Y medio dice, An-chan me pidió que cuidara de Natsumi-chan, ¿no? A lo que Natsumi hace una declaración y dice, me temo que tenemos que tomar tu trono. Anunció una silla declaración de guerra, incluso más claramente que antes. Kazma dice, ¿cómo se atreven a ladrar? Bastardos. Vincent dejó claro las intenciones del juego. Natsumi dice, ya veo. Así que para que lea la carta, el juego consiste en que podamos salir del castillo. Al Medium. Y comienza ahí siendo perseguidos, comienza la persecución. Medium dice, esos son los Bugior. Atacan con los insectos que ponen dentro de sus cuerpos. A lo que Subaru dice, es como si fueran del clan Aburame. Y así comienzan a esquivar toda la vaina. Al dice, correcto, rodilla derecha, nuca, caderas eróticas. Estaban escapando y corriendo. Subaru comenzó a usar su látigo. Sosteniendo la esbelta cintura de Medium, Subaru balanceó su brazo y desató el látigo. La punta del látigo no se extendió hacia el vacío, sino hacia una de las vigas de los lugares. Así mientras escapaban, este fue el mejor movimiento que se le ocurrió a Subaru en la confusión. Y así nuestros héroes comienzan a salir del castillo y a correr mientras son atacados por el viejo y por Kazma. Comienzan a saltar y comienzan a gritar. Capítulo 39, maldad. Y así Subaru cargaba a Medium y usaba su látigo mientras Aldebarán también se agarraba de él. Él con su látigo agarrara ciertas estructuras, comienza a escapar y comienzan a gritar y comienzan a caer. Y así escapan, logran escapar. Kazma estaba muy molesto. Decía que era una gran falta de respeto a su excelencia y de que hayan podido escapar era de lo peor. Osborn los elogia a nuestros héroes diciendo que dieron todo de sí. Kazma le reprocha a Osborn diciendo de por qué los dejó escapar, que si él quisiera los habría podido haber atrapado. Osborn dice, ese joven con el casco tiene extraños trucos bajo la manga. Osborn dice, hay que estar atentos con la chica zorro, no sabemos si se pondrá contra nosotros. Y así entran en contexto ya los que están dentro del castillo.
Vincent dice, o sea, el falso emperador, ellos salieron del castillo, así que cumplieron las condiciones. Y Yorna dice, pues sí, sería indecoroso que contradijéramos sus esfuerzos. Así Vincent le dice a Yorna, después de toda la conversación, que le dará una noche. Y Yorna dice, es tiempo suficiente para leer mi carta. Y luego había otro joven allí, y a lo que Vincent le dice, hoy estás muy silencioso. El joven comienza a hablar sobre las estrellas. Él era un hombre llamado el escritor de las estrellas. Y con una personalidad rara y excéntrica al hablar las estrellas, Vincent dice, hablas como si supieras lo que hay en mi corazón. El hombre raro dice, para nada, señor. Volviendo con nuestros héroes que cayeron, no murieron pero sí se rompieron la madre, llenos de moretones y rasguños. Medium dice, caray, pensé que iba a morir. Y la verdad es que de milagro lograron salvarse de la caída. Sumi dice, me las arreglé gracias a la protección de Medium. Al, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Al estaba lejos, tirado por la hierba. Al bromea diciendo que si pueden recoger su brazo derecho también. Subaru dice, eso no es gracioso. Medium estaba muy alegre de que todos estuvieran vivos. Al era el que más golpeado y moretones tenía. Natsume le dice, aunque eres poco confiable, arriesgaste tu vida por mí. No lo olvidaré. Natsume dice, salgamos de aquí o el sacrificio de Al será en vano. A lo que Al dice, oye, vamos, estoy vivo. Cuando de repente son intersectados en un establo por donde habían caído por Tanza, esa loli. Tanza era la escudera de Yorna-sama y se presenta como tal. Tanza le dice que no se preocupen, que ahora han sido oficialmente mensajeros por Yorna-sama. Nadie les hará daño. Medium suspira aliviada. Le dice que Vincent mañana se irá. Tanza les comienza a contar, ¿no? Vincent mañana se irá y que mañana recibirá su respuesta de la carta. Ella se estaba despidiendo de Natsumi y Natsumi le dice, espera, ¿qué tipo de persona es Yorna para ti? Tanza dice, es una persona cariñosa, ama a sus amigos y odia a sus enemigos, y una gran amante de todas las cosas que viven en la ciudad mágica. Y así nuestros héroes se van y se reencuentran con Abel y le pasan contexto sin pretexto y lo ponen al día. Tarita estaba aliviada, Natsumi estaba un poco molesta con Abel. Abel dice que estaba a punto de elogiarlo por sus esfuerzos. Está enojado por toda la situación que había pasado, ¿no? Luis estaba feliz de ver a Subaru, a lo que se avienta hacia él. Y después de una charla, Al dice que Aldebarán bromea diciendo que son como un equipo de Halloween, ¿no? Por los aspectos y por la ropa que tenían. Abel su máscara de demonio, él que le falta un brazo y así. Por cierto, amigos, estoy grabando con mi micrófono nuevo. Al principio del video tal vez se haya escuchado un poco raro. Y eso es porque todavía lo estaba configurando y vi que estaba haciendo un poco de eco. Y me di cuenta después de que había grabado como 2 horas. Pues porque como saben, para grabar un audio se graban bastantes horas. Porque no puedes hablar de corrida o por la bulla que puede haber. Entonces editarlo y toda esa vaina es bien complicado. Y al final quedan como 30 minutos de 2 horas, ¿no? Entonces ahorita mismo estoy grabando con el micro nuevo. Espero que se note la calidad. Y eso... Ahora sí ya le he configurado mejor el micrófono. No sabía cómo configurarlo, pero ahorita ya lo sé. Y así Abel les da contexto sobre Chichagol. Les habla que, ya que le contaron sobre el falso emperador y toda la cosa, Abel habla de Chichagol, que él es el único que puede imitarlo a la perfección. Abel menciona que a este falso emperador de seguro vino a la ciudad para ganar más generales divinos. Él lo imita tanto en pensamiento, en comportamiento y en apariencia. Y que probablemente tiene el mismo plan que él tiene. Todos se impresionan sobre este Chichagol, el planear y que haya venido aquí justo casi al mismo tiempo que Abel. Sobre todo se consideran con suerte, ya que si nuestros héroes se hubieran demorado siquiera un solo día, no hubieran podido entregar la carta y Yorna se hubiera puesto del lado de este falso emperador, ya que para eso está el falso emperador aquí, en la ciudad del caos, para reclutar a este general divino, a Yorna Michigur, para que esté de su lado. Aldebarán Al bromea con Abel diciéndole que debería pagar el impuesto del hombre guapo. Abel dice, payaso, no sé de qué habla. Y así después ya de la conversación donde se dan información, Natsumi en un momento dice, tal vez tú eres el impostor y el del castillo es el verdadero emperador real. Abel dice, no seas ridículo, a este punto siquiera piensas eso. Y ya se dispersan las dudas. Y así se preguntan los demás qué había en la carta. Abel dice que no se preocupen, que no los defraudará y que hay algo ahí que realmente quiere Yorna. Natsumi dice que uno de los 9 generales divinos estaba allí, o sea, Orvar, el anciano, así como Chichagol, que es obviamente el de la imitación. Araquilla no estaba ahí, pero toman en cuenta que también está del lado, obviamente, del falso emperador. Y que son uno de los números más altos ellos, entre los generales divinos. Así que como que el enemigo tiene ya a generales peligrosos a su favor. A su lado. Entonces, al entrar en contexto, Aldebarán explica que sobre la historia de la recompensa, ya que Abel también está interesado. Y Al explica que no había mucho que agregar,
que hace 8 años, cuando todavía era un espadachín en Valaquia, se vio envuelto en una rebelión en una isla, y que los espadachines de la isla tomaron a un señor conde, que estaba viendo la pelea o muerte como Ren y exigió que lo liberaran. Natsumi dice, eso suena como un gran problema. ¿Y él lo hizo? Él dice, bueno, técnicamente éramos la señorita Araquilla y yo cuando ella todavía era una loli, y el conde mayor que supuestamente estaba siendo Ren. Llegaré a los detalles de eso a su debido tiempo. Él se rascó el cuello con torpeza, confundiendo la segunda mitad de la historia. Aparentemente era algo de lo que era difícil hablar. Al había resuelto el incidente en el imperio, al menos hasta hoy había pedido una recompensa. Abel dice, sí, fue una gran hazaña. Te compensaré más adelante pase lo que pase. Solo toca esperar hasta mañana el mensaje después de que haya leído la carta a Yorna. Natsumi se despide y dice que se va a quitar el maquillaje, lo que Luis lo intersecta otra vez, se pone pegajoso y molesta. Al dice, parece que ya te quiere mucho, hermano. Y así Natsumi se va a dormir, ¿no? Ella dice que está cansada y que se va a quitar el maquillaje y a dormir como nunca. Antes de dormir, Subaru piensa en sus amigos más queridos, piensa en Emilia, piensa en Ren, piensa en Ran, etc. Y comienza a cerrar los ojos, se duerme. Después de que salga el sol, cuando de repente se despierta y se da cuenta que su ropa le quedaba muy grande, que sus extremidades eran muy cortas y sentía los músculos pequeños y vio una descoordinación en su cuerpo. Y se dice, oye, debes estar bromeando. De repente se cae de la cama y busca un espejo rápidamente, a lo que ve su cara en el espejo y así es, amigos. Subaru se ha vuelto un chota, ahora es Chotabaru, un Subaru casi 10 años más joven. Luego la historia nos lleva a un flashback. Ojo que lo que estoy resumiendo no solamente son los capítulos de la novela, sino también los capítulos que están incluidos, que se llaman los capítulos SS, ¿no? Donde muestran flashback de la historia. Ojo, te que narro completo. Luego la historia nos lleva a un flashback donde vemos a Araquilla. En ese momento donde fue rescatada y despierta y habla con Tok, donde dice que su princesa lo abandonó. Y hablaba con él y conversan de diferentes cosas, ¿no? Y para resumirlo, Tok habla de Yamal y cómo la rescataron y el sacrificio de Yamal. Habla sobre sus travesías, misiones que ellos hicieron, sus experiencias, cómo se conocieron, las batallas y cosas que casi a nadie le importa, ¿no? Pero lo más destacado es que cuenta que Yamal es tan cabrón que acabó con un punto clave de los bandidos, se acabó con un enemigo, un líder, bajándole la moral al enemigo. Y así lograron la victoria con los aliados. Así entre sus historias, ¿no? Comienza a hablar de su prometida, que Yamal es su hermano, etcétera, etcétera. Araquilla dice que volverá a la ciudad imperial y que él debe de acompañarla. Luego, más adelante la historia nos lleva con Ren, donde vemos sus pensamientos. Esto sí es importante. Donde se nos muestra que la impresión que tiene de Subaru ahora es diferente, cuestionándose por qué Subaru le teme a Luis, por qué es precavido y por qué él la mira con odio a Luis. Ren se dice, ante mis ojos, Luis-chan es inofensiva, no hay nada sospechoso en ella. Donde se dice, ese hombre parecía que me guiara por su mirada, me miró de una forma con odio. Luego Miselda hablaba con ella y Ren le habla sobre cómo está y sus heridas. Miselda dice, no me trates como si fuera frágil. Y Ren dice, Miselda-san, por favor. Miselda dice, está bien, entiendo. Y así más adelante hablan sobre nuestros héroes y que Tarita Miselda habla sobre su hermana Tarita. Dice que no se preocupe, que Tarita solo le falta confianza y experiencia. Luego aparece Sir Osman y hablan sobre el asentamiento y les dice que deben acompañarlo. Ren dice, lo siento, pero ya tengo una cita con Priscilla. Priscilla le habla a Ren sobre la hermosura y la esencia y luego se bañan. Priscilla presumía que tenía un baño gigante y que sus aposentos eran elegantes, todo el lugar para ella sola. A Ren le limpiaba el sabroso y suculento cuerpo de Priscilla. Ella ahora era su sirvienta y aprendiz. Amigos, en serio, se la voy a resumir bastante esta parte porque las conversaciones que hace Priscilla son irrelevantes. Cualquier contexto o palabra insignificante como Priscilla la que le mete elegancia y es bien aburrido porque no hay nada relevante. Así que las partes de Priscilla son bien castrosas. Bueno, Priscilla hablaba tonterías y se tiran monólogos de los más absurdos que casi no aportan nada a la trama. Y así la seguían, y después ya la seguía entrenando, después de que Ren le comenzó a limpiar su suculento cuerpo. Y más adelante, la historia nos lleva a la campaña, con la campaña de Emilia, donde nos vemos a un Otto preocupado que le dice a Beatriz, ¿qué te ha hecho Natsuki-san? Beatriz respondió con el rostro triste y Otto se cubrió la cara con su palma. Emilia dice, quiero ver a Beatriz contenta de nuevo pronto, pero Subaru mismo también me preocupa. Beatriz no es la única que corre peligro si no están juntos. Para entrar en contexto, recuerden que Beatriz es el espíritu contrastista de Subaru, entonces ella tiene que consumir el maná, el prana del cuerpo de Subaru, ¿no? Y al estar lejos ella corre riesgo de desaparecer con el tiempo. Garfield dice, el capitán trae la puerta destrozada, ¿no? No me hace gracia que lo de
a Grisel cuesta abajo aplique hasta para nosotros. Petra dice, ojalá el señor Subaru esté bien. Y así estaban bastante preocupados, por Subaru y también por Beatriz. Otto dice, como dijo Garfield, ya que la puerta de Nazki-san está rota, no puede expulsar el prana creado por Suot, y para eso depende de Beatriz. Beatriz dice, sí, de hecho, Betty solo puede recibir prana del objetivo de su contrato. Así que Subaru y yo somos tal para cual. Es un buen compañero, supongo. Emilia dice, pero ahora estás inestable porque no pueden estar juntos. ¿O será porque Subaru está en mala condición también? Otto dice, a decir verdad, casi nunca he pensado en la posibilidad de que Nazki-san y Beatriz estén separados, así que, ¿qué pasaría en tal caso? Beatriz dice, para empezar, Betty se extinguiría. Petra dice, no desaparezcas, por favor, Beatriz. Beatriz hace un cara de triste de... Emilia dice, creo que podría entrar en un periodo de liberación como Pac, pero el prana de Subaru es mucho más limitado que el de Pac. Otto dice, entonces el daño será de escala pequeña. ¿Eso quiere decir que Nazki-san explotará o algo así? Garfield dice, Otto, Petra te está mirando feo otra vez. Otto dice, perdón. Y así comienzan a hablar, ¿no? A lo que se supone que algo así podría pasar. Otto dice, solo quería volver un poquito para aligerar el ambiente. Se disculpa Otto. Otto dice, ¿y qué hay del otro lado? Beatriz dice, Elot, en palabras, el alma, supongo. Emilia dice, entonces tenemos que ir por Subaru lo más pronto posible. Garfield dice, apoyo a la señorita Emilia. Pero ¿cómo lo haremos? Recuerde que ellos están en otro lado del mundo, ¿no? No están en el imperio, están bastante lejos, pues. Garfield dice, apoya a la señorita Emilia. Emilia dice, se ve muy difícil. Hace poco Wallachia se hizo más estricta la vigilancia de sus fronteras, así que no debemos pasar. Otto dice, la señorita Anastasia, quien vino a la mansión, también parece estar esforzándose para ayudarnos. Otto dice, pero en ese caso tendremos que pasar por Kararagi para llegar al imperio. Estaba muy difícil que puedan entrar al imperio. La única forma que se les ocurría es entrar de forma, por así decirlo, ilegal. Garfield dice, maldición, el capitán anda en peligro y ni mis garras ni mi colmillo sirven. ¿Cómo me jode esto, maldita sea? Emilia dice, si Subaru estuviera, seguramente ya habría pensado en algún plan bueno. Petra le dice, Otto, ¿sucedió algo? Ya que Otto estaba pensativo. Y Otto dice, bueno, tengo una idea. Tal vez no cumpla con sus expectativas. ¿Qué tal si intentamos algo aventurado más aparte de la compañía Hoshin? O sea, me le dice, ¿qué te refieres? Beatriz dice, si podemos recuperar a Subaru sirve, así que deja de hacerte el interesante y dilo ya, de hecho. Otto dice, calma, déjenme explicarles. Escuchen bien, creo que confiar en la compañía Hoshin es una de las alternativas más convenientes. Sin embargo, como dijo la señorita Emilia, así nos tomaría demasiado tiempo llegar a Wallachia. Emilia dice, sí, aunque estemos en una ruta de comercio, podemos demorarnos un mes o más. Recuerden que Beatriz no puede usar el cruce de puertas, ¿no? Y así, para resumir, Otto sugiere que vayan cerca de un lugar donde divide el sur de Lugúnica a Pictac, una ciudad del sur de Lugúnica, también conocida como la ciudad comercial, que si van ahí encontrarán la forma de ingresar a Wallachia. Recuerden que Pictac es la ciudad natal de Otto y la compañía Suben, y acuérdense que Otto escapó de allí, ¿no? Porque lo amenazaron y se metió en un problema, toda la vaina, y por eso Otto se dedicaba a ser comerciante solo, ya no con su familia y toda la cosa. Así que Otto tendrá que volver allí con sus amigos porque es una emergencia, pedir la ayuda de su familia y cruzar desde el sur. Aunque era muy riesgoso y no había garantía de que al cruzar por ahí iba a funcionar y toda la cosa. Beatriz dice, por supuesto, Betty lo aprueba de hecho. Encontraremos a Subaru cueste lo que cueste, supongo. Emilia dice, claro que sí. Tal vez Subaru ya esté a este punto llorando. De todas formas, Emilia sintió su corazón enardecerse. Quizás ya tenía el método que necesitaba. Después solo tendría que preocuparse por hacer su máximo esfuerzo. Emilia alzó la cabeza, motivada y lista para salvar a su mejor caballero de las amenazas del imperio. Capítulos 40. Natsuki Chubawu. Después de que Subaru haya visto su cuerpo convertido en chota, sale de su tienda y dice, chicos, estamos en problemas. Es posible que se sorprendan por lo repentino de esto. A lo que una voz dice, oh, lo sabía. Subaru también se volvió más pequeño. Subaru dice, ¿qué? ¿Medium-san? Medium dice, así es, cuando me desperté, me sorprendió mucho ver lo pequeño que era, pero me alivia de que Subaru-chin también es pequeño. Somos amigos. Subaru dice, no es una situación en la que simplemente puedas estar feliz de haber encontrado un amigo. Medium dice, no puedo levantar a Luis-chan porque soy demasiado pequeña. A lo que Luis se abalanza sobre Subaru y como era pequeño pues tumba. Tarita le ayuda, ¿no? A Subaru. Subaru pregunta por Abel y Abel dice, qué abominación. Abel estaba normal, estaba intacto. Subaru dice, creo que soy bastante listo y encantador. Bastante lindo y encantador. Y Al dice, oh, me alegro de que estés prestando atención, hermano. Temía que te hubieras olvidado de mí. Y sí, Aldebarán, Al también se había vuelto un chota. Y Subaru dice, ¿y la máscara? ¿Por qué usas máscara en vez de casco? Aldebarán dice, el tamaño del casco ya no me queda. Lo único que se me ocurrió fue envolverlo con tela. No te preocupes demasiado por eso. Subaru dice, ¿y por qué te cubres con tela?
Aldebarán dice, oh, eso no es muy cortés de tu parte, hermano. El casco no es un signo de orgullo o embriaguez, es un signo de complejo. Puedes parecer un niño, pero tu cerebro puede ser de adulto. Pero eso lo hago, por eso lo hago. No es que mi brazo haya vuelto a crecer, eso significa que las cicatrices de mi rostro también no han desaparecido. Es lo mismo para ti, hermano. Sí, supuestamente las cicatrices de Aldebarán Chota también siguen ahí. Mayun dice que ahora es más débil y así este cuerpo les quitó fuerza, les quitó tamaño y toda la cosa, ¿no? Tampoco podían manejar bien las armas con esos bracitos, a lo que Tarita era la única decente con bastante fuerza para encargarse de las batallas. Comienzan a pensar quién rayos hizo esto. Pensaron si tal vez fue Yorna, porque ellos estuvieron en el castillo y solamente los que estuvieron en el castillo fueron afectados. Ojo. Abel dice, quizás fue Orvar Duklenken quien lo causó. Zoro dice, ¿ese viejo? Al dice, no sé de lo que es capaz, pero no puedes negar lo que pasó, ya que cuando ellos escapaban sufrieron golpes y ataques de Orvar, y como es uno de los 9 generales divinos, que es el tercero en la cima entre los generales más fuertes del imperio, es normal sospechar del más poderoso. Pues Zoro dice, esto no es un sueño, ya intenté peñiscarme las mejillas, despertarme de esta serie de sueños, o incluso pensé que era algún tipo de droga o magia que me hayan alterado mis percepciones, pero no la es. Y así, para resumirlo, Abel explica que el viejo es un shinobi. Zoro dice, shinobi, así que es un ninja. Abel dice, ¿ninja? ¿Qué es eso? Y así Zoro explica sobre los ninjutsu y toda la cosa. Y Abel dice, nunca he oído hablar del ninjutsu, pero la función principal del shinobi es la misma de la autocompresión, ya que comienzan a hablar que son personas con sigilo y expertas en el asesinato. Zoro dice, no puedo dejar que Ren me vea así. Si soy del mismo tamaño que Byakko, Emilia me tratará como si fuera más joven que ella. Y así, después de todas las conversaciones que tienen, Abel menciona que el apodo de Orvar es el maestro vicioso, que usa las artes shinobis para llevar a cabo todo tipo de tareas especiales, viciosas y de otro tipo. Ya, cuando de repente una voz dice, lamento molestarlos esta mañana, soy el mensajero de Yorna Michigor. A lo que Tanza, sorprendida, dice, ¿qué pasó con los mensajeros de ayer? Tarita dice, se fueron por un tiempo, ¿debería ir a buscarlos? Tanza dice, no, si pudieras decírselos más tarde, por favor. Después de leer la carta, Yorna-sama responderá formalmente, por lo tanto, me gustaría que todos se reportaran al castillo rojo Ruri. Zoro dice, ha leído la carta, obviamente Tanza, esta Loli ni se da cuenta de que Subaru y Medium y Al son los mensajeros del día anterior, pues no, como están con cuerpo niño. Tanza dice, espero que el señor que escribió la carta y todos los mensajeros de ayer vengan a la torre del castillo. Los estaré esperando en el castillo rojo Ruri cuando suene la campana de la hora del fuego. Abel dice, entiendo los detalles, es un gran asunto, puedes irte. Tanza dice, sí, perdón. A lo que Tanza se despedía, pero Subaru dice, espere un momento. Tiene que ir el dueño de la carta, pero también los mensajeros, ¿es obligatorio? A lo que Tanza dice que también deben invitarse los mensajeros. Y dice que en esta ciudad mágica no debes dejar de seguir las palabras de Yorna-sama. Así que había un nuevo problema. Los mensajeros originales habían sido transformados en niños. Y tenían que ir los mensajeros originales al castillo Ruri. Zoro estaba preocupado. Capítulo 41, charla de té. Zoro dice, una reunión de estrategia. Abel, quien escribió la carta, y nosotros que fuimos al castillo ayer, estamos obligados a ir. Pero ahora la tenían difícil. Tarita dice, vamos, me estoy confundiendo. Medium dice, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿La campana de la hora del incendio? Es en unas 3 horas, ¿sabes? Zoro dice, deberíamos ir al castillo rojo Ruri, eso es seguro. No tenemos opción y no debemos rechazar la invitación de Yorna. Cuando de repente se escucha una voz que dice, estoy haciendo té y tomándolo sin permiso. ¿Hay alguien más que quiera tomarlo? Levantó la taza de té humeante y preguntó en un tono tranquilo. Todos quedaron mirándolo. ¿Qué? Así alguien se había infiltrado en la estrategia militar. Tarita cogió su arco y estaba en guardia, y todos estaban también en guardia. Orvar se encogió de hombros con indiferencia diciendo, vamos. Orvar dice, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores van al baño la mayoría de las veces, y estás tratando de asustarme para que me orine. Estoy sacudiendo la cabeza, ¿sabes? Subaru dice, tienes que estar bromeando. Abel dice, Orvar Dukenhen, Kekenken. Orvar dice, bueno, ayer confirmé que soy una celebridad, así que no me sorprende. Pero también tienes una cara bastante impresionante. ¿De dónde es ese recuerdo? Abel dice, no me digas tonterías, viejo árbol. Subaru dice, pero abuelo, ¿cómo entraste aquí? Tampoco es que no hayamos visto nada. Y así Orvar era el típico personalidad de un viejo tranquilo, pero no se dejen llevar por esa personalidad. A lo que Orvar dice, bueno, solo seguía Tanza. ¿Y cómo entró? Pues dice a Orvar que son las artes de un shinobi. Todos preguntan qué rayos está haciendo aquí. A lo que Orvar dice, eres tú, es la chica de rojo de ayer. No podía confundir a la bailarina con el brazo de un arco, así que estaba realmente preocupado. Al dice, como era de esperar, hermano, incluso el jefe shinobi no sabía quién eras. Orvar dice, ¿eres tú? ¿La chica de rojo de ayer? A lo que Orvar se sorprende y dice, eso es genial, incluso mi gente querría aprender
¿De ese monstruo? ¿Qué te parece? ¿Será bienvenido? Subaru dice, lo siento, pero la agenda de Natsumi Swartz está bastante llena, aunque posiblemente podría hacer algo al tiempo, o sea, como Orvar se impresiona por las habilidades de Subaru para travestirse. Abel dice, no te hagas el tonto conmigo, Orvar, te lo preguntaré de nuevo, ¿cuáles son tus negocios aquí? Orvar dice, bueno, no les haré nada, después de todo, han sido reconocidos en esta ciudad mágica por Yorna Mishigur, la gobernante de la ciudad. Ha dejado claro que no deben ser tocados. Subaru dice, sí, es cierto, no puedes tocarnos. Orvar dice, oh vamos, te estás mezclando con la emoción, ¿no? Orvar tenía curiosidad por el hombre enmascarado, por Abel, y aunque parecía tranquilo, todos sabían que era un hombre muy peligroso. Recuerdan que es uno de los generales. Orvar dice, prefiero que me traten bien a que me llamen viejo, así que te dejaré libre por pretender ser una chica, refiriéndose a Subaru, ya que él le decía viejo o abuelo, se refería a él. Orvar dice, la chica Zorro y su excelencia me han dicho que me mantenga al margen. Pero mira, los pinché antes de que se decidiera ayer el juego, así que no es mi culpa. O sea, ya él admite que él fue el que los convirtió en chotas, pero le reclaman diciéndole que por qué si dieron orden de que no les tocara. Pero él dice que lo hizo ayer, que los pinchó antes de que escarparan del castillo, así que no ha incumplido ninguna regla del trato que hicieron con Vince y Jorn y toda la cosa, pues no. Abel dice, ¿cuántas veces tengo que preguntarte antes de que estés listo para responder? Orvar dice, cada uno de ustedes no puede ver la mayoría de las cosas con la forma en que las mira. Cuando eres débil, es aún más obvio, ¿no es así? Y así comienzan a conversar, ¿no? Pero en resumen, Orvar dice que es el jefe de los shinobi y que pasa su tiempo fingiendo ser un representante de su aldea. Así que no puede confiar en las palabras de alguien que ni siquiera lo ha torturado. Dice, entonces el joven enmascarado es el general porque tiene una gran actitud y no depende de nadie, ¿verdad? O sea, la intuición de Orvar sobre Abel era muy buena. Dice, ¿por qué no escucho lo que cree que está haciendo aquí coqueteando con esa chica zorro? Abel dice, no lo sé, si eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Orvar dice, entonces tendré que intentar algo más, ¿verdad? Sin embargo, como estoy obligado a permanecer al margen, no hay mucho que pueda hacer. Estaba en un aprieto y a Subaru se le ocurre la idea de decir quién era Abel, ya que pensaba en su mente que tal vez así él se uniría al verdadero emperador. Dice, este es el emperador Vix en Wallachia. Orvar dice, ajá. Y así Subaru le explica por qué están ahí sobre el emperador de Wallachia. Orvar dice, vamos, eso no es divertido. Subaru dice, no estoy tratando de ser gracioso. Orvar dice, esto es un infierno. Abel dice, deja que tu viejo ingenuo se vuelva loco, Orvar Dukenken. Tienes las respuestas, todo lo que tienes que hacer es sacarlas. Orvar dice, la carta de excelencia dices cosas como él, así que eso es todo. Entonces, ¿ese es Chichagol? ¿No es así? Lo hará bien, pero si lo hace, eso es todo. No es propio de usted, señor, dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? Abel dice, ¿crees que tus ojos puedes ver en el fondo de mi estómago? Orvar dice, oh, vaya. Ya me preguntaba por qué de repente viniste a ver a la chica zorro en persona. Zorro dice, eso es porque todo era para sostener la cabeza de nuestro movimiento. Y así entran en detalles, ¿no? Zorro dice, Tarita, baja tu arco. Orvar dice, los escucharé, ¿no? Les dije que los escucharía. Y luego tomaría una decisión y lo hice. Orvar dice, siempre quise asesinar al emperador por el bien de la flor moribunda del anciano. Todos entran en guardia. Tarita, Ali y Medium se movieron para frustrar el propósito de Orvar, sobrepasando la regla de no pelear. Orvar dice, ayer no sabía qué especie eras tú, pero es difícil moverse cuando eres pequeño, ¿no? Subaru todavía no se había movido. Abel dice, ¿la lógica que te prohíbe tocarme no está más allá de ti también? Orvar dice, así es, quiero encender un gran fuego artificial antes de morir. Estaría muy feliz de ser ejecutado por asesinar a uno de los más grandes emperadores de todos los tiempos. Orvar dice, cuando termine con su excelencia, volveré con Chicha. Estoy seguro de que podré manejar mi muerte muy bien. Pues en ese momento, Orvar se había cargado a Medium, Tarita y Al. Subaru entendió que había tomado una decisión equivocada de revelar la información. Abel también había pensado que esto funcionaría ya que siguió la idea de Subaru. Se habían cargado a todos, Subaru todavía estaba parado ahí. El anciano se tronó el cuello y dijo, oh, ¿todavía estás aquí? Orvar dice, no estoy tratando de salirme con la mía. Necesito mantener la boca cerrada. No quiero poner excusas ni nada. Y así Orvar se mata a todos. Orvar es muy poderoso y además nuestros héroes están en un estado muy debilitado. Abel grita, idiota. Luisa balanza y grita, ¡ah! Orvar dice que el emperador odiaría que usara niños. Y así Orvar se carga a todos y el cuerpo de Subaru estaba sangrando. Mientras era golpeado Subaru por todo su cuerpo, Subaru exhaló bruscamente. Apretó los dientes cuando su visión brilló, con el dolor distante y la sensación de pérdida. Con la sangre que salía a borbotones, él quería saber dónde estaba, a dónde había regresado, cuando de repente... se escucha una voz que dice, me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo?
Capítulo 42. Bestia de la ambición. Así es, un nuevo bucle empieza. Y así empieza este nuevo bucle con Orvar, hablando y diciendo: me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Subaru respiraba. Y de nuevo se repite la ocasión, ¿no? Un momento antes de que Subaru pueda reaccionar de alguna manera, Trita apuntó con su arco. Y otra vez se repiten las palabras donde Orvar dice: no lo hagas, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores tienen que ir al baño. Otra vez se repite la conversación. Trita dice: tienes que estar bromeando. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? Abel dice: Orvar Dukenke. Y se repite toda la conversa, ¿no? Y seguían conversando tanto Abel como Orvar, y Subaru pensó que tenía que hacer algo, ya que solo pasaría unos minutos para que otra vez muriera. Todos estaban sorprendidos por el comportamiento extraño de Subaru, menos Abel, que él siempre paraba serio y tranquilo. Orvar dice: no es solo que el niño pequeño con las mejillas rojas que me mira como si estuviera entusiasmado. No estoy seguro. ¿Pero era la chica del vestido rojo de ayer? Estaba tan asustado que pensé que eras otra persona. Y se sigue repitiendo en la conversa sobre los chinos y toda la cosa. Abel comienza a hablar sobre la naturaleza de Orvar a través de sus propios ojos. Orvar escuchaba en la conversación, ¿no?, que se repetía. Y Orvar dice: ¿y qué es lo que quiere de mi descontento? Abel dice: el asiento del emperador. Orvar dice: no hagas ningún movimiento extraño, joven, y no dejes que la chica del arco te vea respirar. Abel dice: ¿tienes ojos en la nuca? Y así seguían conversando, mientras Tarita estaba en guardia. Y Subaru pensaba qué es lo que tenía que hacer, ¿no?, sobre la situación en la que se encontraba y lo que había pasado en el anterior bucle. Lo que Subaru dice: Orvar-san, lo que quieres no es el número 1, sino el emperador, ¿verdad? Ya que Abel mencionaba sobre los shinobis y que no todos llegan a ser shinobis, y le dice que estaba buscando al 1. Abel le habla sobre su ambición, que no es tan superficial que se secará solo porque es viejo, y que estaba buscando algo. Así, por eso Subaru hablaba del número 1. Dice: Orvar-san, lo que quieres no es el 1, sino al emperador, ¿verdad? Natsuki Subaru conoce la oscuridad de Orvar Duken. Así es, en estas conversaciones, como Subaru ya sabía lo que había dicho Orvar en el bucle anterior, y que él era su mayor trofeo matar al verdadero emperador, esta vez no le dijo que Abel era el emperador, y más bien habla exponiendo a lo que quiere Orvar en realidad. A lo que Subaru dice: está sorprendido de que de repente hablé, porque Subaru estaba callado, analizando la situación, ¿no? Orvar dice: chicos, vuelto de la salida de la nada. ¿Me estás preguntando si estoy sorprendido porque acertaste? Si es el caso, entonces soy un tipo malo. Se ríe Orvar. Aldebarán dice: ¿apuntar al emperador? ¿Quieres decir matar al emperador? Hermano, eso es un asalto, no tiene sentido hacer eso. Orvar dice: no hay ningún beneficio en ser infame. Orvar dice: como dice el niño, es un poco exagerado. Subaru dice: pero no lo niegas rotundamente, ¿verdad, Orvar-san? Subaru habla sobre el objetivo, que es derrotar al emperador actual, Vixen Wallachia, y que también encajaría con su objetivo, como que Subaru quería traerlo a su parte de él, ¿no?, para que los apoyara. Orvar dice: espera, no tome la libertad de convertirme en el rebelde del mundo. No voy a bajar la guardia, estoy cerca de orinarme. Subaru dice: pero no vas a negarlo o detenerlo, incluso si eres uno de los propios generales del emperador. Orvar dice: yo no soy como Kaufman, que se enoja como siempre. No es prudente enemistarse con la chica zorro en esta ciudad, pensando en el futuro. Abel dice: si eso es lo que está pasando por tu mente, tus intenciones desmedidas. Orvar dice: Dios mío, no saben lo que están hablando. En este momento me resignaré al hecho de que no tiene sentido seguir hablando. Orvar dice: la única razón por la que no voy a volverme rebelde no es porque sea amable contigo, sino porque me dicen que no lo haga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si lo haces primero me vengaré. Y así todos estaban alertas. Y otra vez le dice, Medium dice: si tú nos volviste pequeños, puedes volvernos otra vez, ¿verdad? Orvar dice: no te preocupes. Realmente no he pensado en eso, pero es un poco codicioso que traigas de vuelta a tus enemigos a la normalidad. Me voy a casa sin hacer nada. Tal vez si esperas 10 años volverás a la normalidad. No lo sé. Subaru dice: ¿puedes quedarte un poco más? Orvar dice: no, tú eres el que me trató como un anciano desagradable. Soy un anciano con una vida corta por delante. Abel menciona: si tu objetivo es la vida del emperador, ¿por qué no te pusiste en acción? Es porque la llama de la espada Yan protege al emperador. Orvar dice: oh. Abel dice: bueno, te puedo revelar cómo cruzar la llama. Subaru dice: ¿la espada Yan? Orvar dice: pensé que eras el tipo de persona que no mostraba su rostro ni trabajaba con los ancianos. ¿Quién diablos eres?, le pregunta Abel. Abel no le dice obviamente quién es, solo dice que está en contra del imperio, aunque no es ningún loco. Medium dice: Yorna-chan nos va a llamar, estaremos en problemas si nos mantenemos pequeños. Le hablan sobre la campana, que va a sonar la campana a la hora del fuego, ¿no? Orvar dice: no es que realmente esté apuntando a la vida del emperador, pero en realidad tengo curiosidad de saber cómo pasar la espada Yan que protege al emperador de Wallachia. Orvar dice: entonces nos ayudarás. Orvar dice: oh, no tan rápido, no te hagas ilusiones. Tengo muchas cosas en mente. ¿Por qué no hacemos esto de una forma más divertida? Subaru dice: ¿hablas de un juego? Orvar dice: sí, un juego. ¿Te gusta eso, no, chicos? Subaru dice: ¿qué pasa si digo que no? Orvar dice: entonces no tendrás nada de lo que quieres.
Orba dice, por ciento, ya que ustedes tienen lo que quiero, las artes shinobi los atacarán mientras duermen. Abel dice, ¿qué vas a hacer con el juego? Orba dice, me han dicho que no me meta con ustedes. Y no tienen mucho tiempo antes de que llame la chica zorro. Eso es perfecto. Y así Orba les propone un juego de persecución que solía jugar con los jóvenes de su pueblo. Y así, para resumir, todos sabemos ya por el bucle anterior cuál es la intención de Orba, ¿no? Pero hay algo que protege al emperador, la espada Yang, y no sabe cómo evadir eso. Entonces, como que Orba quiere inclinarse a nuestros héroes para derrotar a este emperador, ¿no? Orba piensa que este emperador es el falso, es el verdadero, y no sabe nada de Abel, que es el verdadero emperador. Entonces, como que les propone este juego de persecución para ver sus habilidades y si realmente valen la pena. Y para resumirlo y no extenderlo, son 3 pruebas. Es un juego de escondidas, donde se demostrarán sus habilidades. Subaru dice, si ganamos haremos que nos devuelvas a la normalidad también. Orba dice, si gano tendrás que esperar 10 años para que vuelvas a normalidad. Orba dice, no creo que ganen. Que si pase una vez puede ser casualidad, pero si sucede 3 veces es habilidad. Por eso son 3 pruebas, ¿no? Es un juego de escondidas, pero tienen que atraparlo 3 veces. Pero él dice que no va a deshacer el jutsu, tienen que terminar todo. Él se va a esconder y ellos tienen que atrapar. Y les da una pista, dice, en primer lugar, me esconderé detrás de mis párpados. Zoro dice, ¿detrás de los párpados? Bueno, buena suerte con eso, joven. Deja que el viejo se divierta al menos. Y así empieza el juego de la persecución. Zoro dice, de todos modos no tenemos mucho tiempo. Y si nos vamos a encontrar a Yorna, necesito tiempo para maquillarme. Necesitaré 30 minutos para todo, así que tendré un poco más de 2 horas para... Medion dice, sí, necesitas usar ropa de mujer. Subaru dice, ¿te sorprende que sepas que Orba quiere matar al emperador? Abel dice, tonterías, soy consciente de que tenía ambiciones más allá de su tamaño, pero no pensé que era la cabeza del emperador. Pensé que no había nada que ganar con tal acto, pero lo que busco es un sentido final de realización e infamia póstuma. Subaru dice, bueno, al final Orba también es un poco idiota. Tiene ambición, pero ni siquiera te das cuenta de quién eres frente. ¿De qué hablas, tonto? Dice Abel. Abel dice, estoy usando esta máscara, estoy seguro de que la reacción de Orba es natural. O sea, como que Subaru se burlaba de Orba, ¿no? Diciendo que es un idiota por no reconocer a Abel solo con esa máscara de demonio. Y justo lo que les explicaba en los videos anteriores, esta máscara tiene una habilidad, es un tesoro de los antiguos emperadores guardado. Este tesoro permite que no sea reconocido la persona y que se distorsione así todo, pues, ¿no? Y Subaru pensaba que solo se le había puesto a Abel por capricho para topar su rostro, y que todos podían ver que era una máscara de demonios y roja, pero tiene una habilidad especial esa máscara. Por eso Abel le dice, ¿de qué hablas, Ton? Estoy usando esta máscara, entonces estoy seguro de que la reacción de Orba es natural. Esta máscara tiene el efecto de distorsionar la percepción de los demás. Es un efecto que oculta la verdadera identidad del usuario. Subaru dice, espera, ¿qué? ¿Se supone que eso es una distorsión cognitiva? Pero originalmente se suponía que esa máscara estaba en el asentamiento de Chudrak. Abel dice, sí, así es. Se dice que en el pasado, cuando el emperador y los Chudrak formaron una amistad, el emperador lo usó para visitar el bosque sin ser reconocido. Subaru dice, wow, es una máscara con leyenda. Abel dice, ¿en serio tú de verdad pensaste que estaba usando esta máscara porque era un tonto, un loco? Lo que Subaru queda expuesto como un idiota que no se había ganado hasta ahora. Claro que Subaru no preguntó y ni Abel explicó, pero Abel, como es inteligente toda la cosa y también un poco su ego, pensó que era demasiado obvio. Y Subaru, que a veces es un poco tonto, pues no, listo pero tonto, había quedado como un idiota al no darse cuenta. Abel dice, tu estupidez finalmente ha llegado a su punto máximo. En primer lugar, el acto de esconder tu rostro tiene una buena razón. No creo que tengas ganas de hacer turismo en esta ciudad mágica. Zoro dice, oye, vamos, no tienes que ir tan lejos. Podrías al menos haberme explicado desde el principio. Medion dice, oye, Alchin, ¿Abel está hablando así? ¿Hay alguna razón por la que Alchin oculta su rostro? Al dice, en mi caso es un complejo de cicatrices, pero no hablemos de mí. El escondite, la persecución ya comenzó, tenemos que movernos. Y así comenzó el juego. Y se van cerca de una posada, ¿no? Y la única pista que tenían es detrás de los párpados. Subaru en un momento pregunta sobre la espada Yang, pero Abel dice que no, ahora mismo no hay tiempo, que le explicará más adelante. Subaru dice, todos presten la máxima atención a su entorno, ¡vamos! Subaru está emocionado. Recuerden que había sido convertido en un niño y como que esto le afectaba un poco a su mente. Y así llega a una posada, ¿no? Subaru dice, inesperadamente tengo que jugar un juego, pero si solo se trata de encontrar un oponente, entonces deberíamos poder jugar, incluso con la mitad de los miembros reducidos. De hecho, si se trata de un juego de escondite, podría ser más ventajoso jugar ahora, cuando puedes volver tu mente y cuerpo al de un niño. Tarita dice, ¿qué clase de lógica es esto? O sea, Subaru daba a entender que ahora que eran niños, eran mejor jugando al escondite. Abel dice, tíralo.
Es una tontería sin sentido de escuchar, como ignorando las palabras de Subaru, ya que Tarita decía, ¿qué lógica es esta? Subaru dice, en realidad tiene razón, ya que no es más que un comentario alegre, pero expresaré mi arrepentimiento con una arruga en el entrecejo. Después de hacer eso, Subaru dijo, de todos modos, gritó más fuerte de lo necesario. Todos no entendían por qué Subaru estaba gritando. Subaru dice, todos presten la máxima atención. O sea, ya estaban en una posada. Vamos, entonces, abren la puerta y salen. Marion dice, oh, Lloyd dice, ay. Al dice, oh, realmente te gusta esto, hermano. Y Subaru dice, y vuelvo enseguida. Los miembros del grupo abandonaron la posada, abrieron la puerta, salieron y Subaru dice, y vuelvo enseguida, retrocede y otra vez abre la puerta. Todos no entendían por qué Subaru hacía eso y por qué hablaba con gran fuerza. Y él dice, ¿qué haces, hermano? Y Subaru grita, Orvar-san, te encontré. Así es, amigo. La pista, Subaru entendió la pista, detrás de mis párpados. Saliendo de la posada, Orvar iba a estar ahí. Entonces de eso se refería. Y solamente Subaru había comprendido esta pista. Y todos se sorprenden. Y Orvar se ríe, jajaja, vamos. ¿No es un poco fuera de lugar darse cuenta de esto de inmediato? Me avergonzaría mucho si alguien se diera cuenta de esto de la nada. Estoy tan avergonzado, decía Orvar. Porque el plan era que salieran de la posada y buscaran en diferentes posadas, diferentes lugares, tabernas. Ese era el plan, pero Subaru ya había captado pues este juego, al menos la primera persecución, por la primera pista. Al dice, wow, ¿en serio, hermano? Medio un, oh, es el abuelo. Luis grita, ah. Abel dice, ya veo, detrás de los párpados. Abel dice, ¿sabías que este era el lugar desde el principio, no? Subaru dice, detrás de los párpados fue lo primero que me vino a la mente en la posada. Y el tipo de persona a la que se le ocurre ese tipo de juego definitivamente intentará hacer esto al menos una vez. Honestamente pude ver a través de ti, viejo maestro vicioso. Orvar dice, oh vamos, no querrás hacerme pasar un mal rato, ¿verdad? Orvar dice, ah, ya veo, por eso hablaste en voz alta. Es un gran truco. Orvar dice, aunque sea rápido, no querrás salirte con la tuya solo porque el resultado fuera decepcionante. Orvar dice, es mi culpa que los resultados lleguen tan rápido. Bueno, faltan 2 veces más, según lo acordado. Marion dice, oh, lo lograste, Subaru-chin. Conseguiste el primero en unos 10 segundos. Subaru dice, sí, esas son buenas noticias. De todos modos, es gracias a Biko, ya que Subaru imaginó a Beko sus bromas y cómo jugaban alguna vez a las escondite y toda la vaina. Orvar dice, bueno, tendré que redimirme, así que apresurémonos al segundo escondite. Abel dice, si es así, ¿cuál es la siguiente pista? Orvar dice, creo que deberías llamarlo el abismo con una gran vista. Tarita dice, una gran vista. Así es, la nueva pista era el abismo con una gran vista. Esa era la nueva pista. Marion dice, la próxima vez tendrás que esconderte un poco mejor. Orvar dice, bueno, la verdadera batalla comienza aquí. Y todos quedan mirando a Subaru. Y Tarita dice, Subaru, ¿el próximo escondite de ese tipo es? Marion dice, sí, Subaru-chin, ¿conocería el lugar? Subaru dice, eso es, lo siento, todavía no comprendo. Marion dice, ya veo, no debí poner toda mi confianza en ti. Resolvámoslo juntos. Tarita dice, sí, tienes razón. No soy muy buena usando la cabeza, pero lo pensaré. Abel dice, simplemente va a ser una carrera contra el tiempo. Recordemos que faltaban como 3 horas y media por lo menos para que se reunieran con Yorna en el castillo Rory. Abel dice, hermano, ¿seguro que no tienes idea dónde es el próximo escondite? Subaru dice, así es. A lo que Subaru nota algo, dice, no sé qué sucede, pero es como si mi nivel de inteligencia bajara cuando Al está cerca. ¿Qué tipo de sistema es ese? Al dice, eso no es de lo que estoy hablando, pero es difícil de explicar, ¿no es así? Subaru dice, ni siquiera sé con qué me estás pidiendo que esté de acuerdo. Y así comienzan a hablar sobre cuál es sobre la siguiente pista a analizar y dónde podría ser. Y Subaru como que poco a poco se va dando cuenta que la transformación no solo afectó el físico, sino también la mente. Poco a poco esto, ojo, que le iba a afectar la mente de Subaru, también el comportamiento y su forma de actuar. Ya, ojo con esto, que esto se va a ir pasando más adelante poco a poco. Continuando con el resumen, y así nuestros héroes pensaban cuál era el siguiente punto, ¿no? El siguiente lugar, y analizaban la pista. Entonces a Abel se le ocurre que tal vez fuese un bar, a lo que ellos piensan que sí, probablemente fuese un bar, un lugar donde habían bastantes forasteros. Y así quedan de acuerdo en que deberían acercarse a un tipo de bar, cuando de repente, cuando salen, una luz roja se dispersó por el borde de la visión de Subaru, cegándolo y luego... Subaru acaba de morir al abrir otra vez la puerta de que salió y otra vez regresa al mismo punto de guardado, donde estaba Orvar riéndose. Caca. ¿Qué pasa con la voz tonta? Solo te estaba felicitando por tu buen nombre. Subaru dice, ¿Orvar-san? El anciano se paró frente a él aclarándose la garganta, a lo que Subaru dice, Orvar-san, te encontré. Y Orvar dice, ¿qué es eso? ¿Crees que ya se ha empezado el juego? Subaru dice, ¿qué? O sea, Subaru todavía no comprendía del todo qué había pasado, ¿no? Pero obviamente los otros ya sabemos que acaba de morir. Subaru dice, oh vamos, estás bromeando. Subaru se da cuenta que había usado el regreso de la muerte. Bajo
bajo la regla de que no debía morir. Capítulo 44. Una situación incomprensible devastó el cerebro encogido de Natsuki Subaru. La situación era tan impactante que no se podía negar. Sin darse cuenta de su muerte, Subaru regresó en medio de decidir las reglas con Orba. O sea, Subaru muere y su punto de guardado es otra vez cuando están decidiendo cuáles son las reglas del juego sobre las atrapadas, ¿no? Otra vez. Y se repite la situación. A lo que Aldebarán pregunta, ¿qué pasa, hermano? ¿No te ves bien? Y así se repite la historia donde Subaru estaba preocupado preguntándose qué rayos había pasado. En esta ocasión, mientras ya habían decidido, ya había empezado el juego, mientras se dirigían hacia la posada, comenzaron a conversar y Medio dice, comenzaron a hablar de los puntos fuertes. Medio dice, por supuesto, lo bueno de Subaru-chin es que es tan inteligente, Al-chin es increíble, pero ¿no es Subaru-chin increíble también? Abel lo quedaba mirando a Subaru, ¿no? Porque Subaru como que se comportaba un poco extraño. Subaru dice, deja de mirarme así. Si quieres obtener el efecto completo de la máscara de demonio, la función de inhibición cognitiva debería ser suficiente. A lo que Abel se sorprende, ya que en el bucle anterior recuerden que Subaru no tenía ni idea cuál era la función de la máscara. Pero esta vez lo agarra por sorpresa a Abel, ¿no? Dándole a entender que esta vez, que sí sabía, pues. Y Abel se sorprende, porque según él no sabía nada, Subaru. Y Abel le dice, así que has recuperado parte de tu habilidad para mirar a tu alrededor. Pero me sorprendiste, pensé que solo eras un tonto que no notó los efectos de la máscara. Subaru dice, no me sorprendería si solo estuvieras usando la máscara por alguna extraña razón. Hay preguntas si hay algún tipo de plan, a lo que Subaru dice, no es un plan, pero puedo imaginar dónde podría ser detrás de los párpados. Él dice, ¿en serio? Eso es increíble, hermano. Pero hay una posibilidad de que haya otro problema, dijo Subaru. ¿Estás diciendo que van a romper las reglas? Subaru dice, sí, estoy pensando que es posible. Aldebarán estaba preocupado por las palabras de Subaru. Abel dice, no es posible. No hay nada que Orba gane con tal acto, por lo tanto es imposible. En un principio Subaru, debido al bucle, pensó que Orba los había asesinado, pero dado a entender a Abel cómo es el comportamiento y personalidad de este viejo Orba, Subaru comprende que no había sido él. Entonces, ¿quién los había matado? Además, ya habían dejado reglas, ¿no? Que él no iba a matarlos, solamente era el juego de las atrapadas. A lo que Medio le dice, está bien, Subaru-chin, cálmate, ya que Subaru como que se está desesperando. Y le comienza a acariciar la cabeza de Subaru, dice. Y Medio dice, cuando mi cabeza se vuelve loca, hago que An-chan haga lo mismo por mí. An-chan solía tener gente que también lo hacía por él. Subaru dice, me hace sentir tranquilo. Medio dice, sí, bien. Entonces dime, ¿puedes mantenerte así? ¿Qué te preocupa, Subaru-chin? A lo que Subaru, es solo que siento que hay una situación peligrosa fuera de la posada. El comportamiento de Subaru ya se estaba adhiriendo a de un niño, pues, ¿no? Sus sentimientos, sus tristeza, felicidad, todo eso. Por eso le dije, ojo con los datos de que no solamente es el cuerpo, sino también la mente. Subaru comienza a hablar de una situación peligrosa que pueda pasar, que alguien está tratando de matarlos. A lo que Subaru entra en sí, que acaba de violar un tabú. Subaru acababa de romper el tabú, y el mundo se congeló. Un dedo delgado y oscuro se deslizó fácilmente en su pecho, preguntándose a Subaru por qué rayos había olvidado esto. La voz de la bruja le llegó, cubriendo todo, preguntándole por qué seguía intentando hacer esto y una vez, a lo que la bruja le dice, te amo. Una voz que no había escuchado en mucho tiempo arrastró a Subaru al infierno. Su corazón fue agarrado y un dolor terrible desgarró su cuerpo inmóvil en pedazos, atormentándolo, violándolo y luego, o sea la mente obviamente, y luego le dice nunca más olvides. Subaru regresa. Medio dice, ¿Subaru-chin? Y Subaru dice, esa fue una mala idea. Recuerden que Subaru no puede romper el tabú. De todo se preocupa, sobre todo Medio. Subaru comienza a hablar que ya siendo más discreto con sus palabras, diciendo que siente que es peligroso allá afuera, que deberían tener cuidado. A lo que Abel nota diciendo, me estás diciendo que no salga, pero esa no es forma de competir con Orba, por supuesto. No tiene la opción de no jugar con él. A lo que todos ya estaban atentos por la palabra de Subaru, ¿no? Por las advertencias que decía Subaru. Subaru dice, sé que mis palabras suenan raras, pero quiero que me crean, por favor, cuando digo cosas muy extrañas. Tarita dice, pero Subaru tiene razón, estamos atrapados en una trampa enemiga. Y este es un lugar que debería considerarse territorio enemigo, así que no hay nada de malo en levantar la guardia y estar en guardia siempre, por todos lados. Aunque todos se preguntaban las palabras raras de Subaru, le tenían fe, ¿no? No completamente, pero se daban cuenta que Subaru por alguna razón lo decía. A lo que Subaru decía, si no te gusta Abel, te mostraré la evidencia. Abel dice, ¿evidencia? Subaru dice, evidencia que mis ideas no deben ser ignoradas, ya sabes. El lugar de Orban-san te mostraré dónde se esconde, lo que significa detrás de los párpados. Abel dice, ¿crees que es un buen intercambio? De una u otra forma, vas a tener que revelarlo. Te estás perjudicando a ti mismo al ocultarlo. A lo que Aldebarán dice, Abel-chan, el hermano dijo que nos daría algo para juzgar. De hecho, lo que dice el hermano es tan inesperado que no puedo dejar de pensar en ello.
Pero no es la primera vez que el hermano dice algo extravagante, ¿correcto? A lo que Abel queda pensando. Recuerden que Abel, todas las palabras y movimientos y acciones de Subaru, él los tiene en cuenta, ya que Subaru, pues al regresar de la muerte, tiene mejor información y toda la cosa. Y así siguen. Y así llegan a la posada, ¿no? Y Subaru dice, no podemos darnos el lujo de ser perezosos. Todos, preparémonos. Y Abel dice, sí, entonces, ¿dónde está tu idea acerca de detrás de los párpados? Y Subaru otra vez como que abre la puerta y la cierra. Dice, está en... Abel finalmente respondió afirmativamente a la asistencia de Subaru, que debía evitar perder el tiempo. De todos modos, Subaru decidió responder honestamente el primer escondite de Orvar. Y ese fue lo que Orvar se ría. O sea, esa es la risa de Orvar en la novela. Es como la risa de un brasileño. Orvar dice, la próxima vez me aseguraré de esconderme un poco mejor. A lo que, o sea, se repite la situación, ¿no? Ya era descubierto Orvar, a lo que Orvar dice que la próxima vez se va a esconder mejor, dándoles la pista, ¿no? Como en el anterior bucle. Y Aldebarán dice, espera viejo, maldición, se ha ido. Y así otra vez llegan al mismo punto como en el bucle anterior, pero esta vez con las palabras de Subaru, todavía seguían adentro de la posada, ¿no? Ya que Subaru había expresado que alguien estaba detrás de ellos para matarlos, al menos de forma discreta, ya que no debía romper el tabú. Tarita dice, Subaru, el próximo escondite de ese hombre es... Medio dice, sí, Subaru-chin, ¿lo sabes? ¿Conoces cuál es? Otra vez nuestros héroes comienzan a pensar, a lo que Aldebarán, orgulloso por su hermano, dice, y Abel-chan, el hermano hizo un gran trabajo diciéndonos dónde estaba el anciano, ¿no es así? Abel dice, se merece crédito por sus logros. Al dice, ¿eso es todo? Abel dice, como de costumbre no tenemos tiempos que perder. Tenemos que descubrir el paradero de Orvar 2 veces más. ¿Qué más podemos hacer? Claro que esta vez Subaru es el que... O sea, esta vez Subaru es el que propone la idea de Abel en el anterior bucle, ¿no? Donde Subaru dice, un lugar para beber tal vez sea, una taberna, creo. Y Abel se quedó boquiabierto ya que le quitó las palabras de la boca. A lo que Abel dice, evitemos el frente y salgamos por la puerta trasera de la posada. Ya que gracias a las palabras de Subaru, y ahora que le tenían más confianza porque había descubierto la pista de detrás de los párpados, decidieron salir por la parte trasera de la posada, ya no por la parte delantera. A lo que Medion dice, Abel-chin, ¿eso significa que crees en lo que dijo Subaru-chin? Abel dice, no hay nada de malo en estar alerta. Ahora que hemos localizado a Orvar, deberíamos considerarlo. Eso es todo lo que digo, ¿no? A lo que Subaru dice, eres un personaje realmente desagradable. Y así sigue la historia. Aldebarán le dice a Subaru que comienzan conversando y le dice que tal vez descubrió esto por la experiencia de jugar al escondite con alguien. A lo que Subaru dice, sí, es similar, antes lo hacía cuando de repente la mente de Subaru como que se nubla un poco. Parecía que esa transformación tenía efectos secundarios. Aldebarán dice, ¿olvidaste alguna cosa? El olvido es algo que hacemos las personas mayores. Es gracioso como puede ser joven y olvidadizo al mismo tiempo. Subaru dice, tienes que estar bromeando. A Subaru se le hizo extraño que Beatriz, su amada compañera y un gran espíritu, siendo ella la clave de encontrar a Orvar, ya que Subaru había tenido experiencias similares así sobre el escondite. A Subaru no podía creer que este recuerdo se le haya escapado. No, es algo que no debería haber pasado. A lo que Tarita grita, Al, por favor, todos vengan aquí. Estamos rodeados, dijo Tarita. Probablemente hay cerca de 100 de ellos. O sea, cuando se iban por la parte de atrás, Tarita como que estuvo viendo si había enemigos y efectivamente había. Capítulo 45, Toc Toc. Al dice, casi 100 enemigos, Tarita los pone en contexto sin pretexto. Y Tarita dice, estamos rodeados. No parecen ser hostiles, más bien están alertas, sin cautelas. Abel dice, si solo fueran 1 o 2 personas, claro, pero si son cerca de 100, es difícil pasarlo por alto. Abel, después de las advertencias de Subaru, las palabras y de que haya acertado a la primera detrás de los párpados, recuerden que Abel ya Subaru lo tiene en su mente desde mucho antes, ya que las cosas le salen a la primera y tiene bastante información que descubre. ¿Y quién no? Pues no. Abel lo mira a Subaru y dice, tú eres el que tienes problemas además de estar rodeado, ¿no? Subaru dice, Abel dice, tus miembros se han encogido contra la razón, no me sorprendería que te pasara algo. Medio dice, Subaru-chin, ¿estás bien? O sea, Abel le pregunta a Subaru ya que lo vería medio raro y como que lo veía un poco olvidadizo, ¿no? Cuando estaba hablando con él. Subaru dice, en realidad me siento así, mi memoria está actuando de forma extraña. Tengo problemas para recordar cosas que se supone que debo recordar y puede que no sea bueno. Aldebarán dice, ya veo, por eso actúas extraño. ¿Cuáles son los detalles? Subaru dice, importante. Al dice, hermano, esto no es momento para ser duro. Dice Subaru, no estoy tratando de ser duro. Abel dice, dime exactamente lo que sabes. Y corta la conversación. Subaru dice, ¿qué? Abel dice, ¿te olvidaste o estás tomando mucho tiempo decirlo? ¿Cuál es? ¿No puedes ver lo que sucede a tu alrededor y ahora tampoco puedes ver lo que sucede dentro de tu propia cabeza? Como que Abel está un poco sospechando de Subaru, ¿no? Que tal vez no estaba dando toda la información. Y Subaru dice, no es que lo haya olvidado, es que tengo problemas para recordar. Solo porque no sale de inmediato no significa que lo haya olvidado. Abel dice, se tarda mucho en detenerse, Abel dice, hay una gran diferencia entre olvidar algo y no poder sacar.
a lo que Aldebarán gruñe roncamente por las palabras de Abel. Abel dice, ¿qué está pasando ahí afuera? Todavía no hay señales de ellos. Trey dice, por ahora solo están conteniendo la respiración. Estoy seguro de que el asedio ya está completo. A lo que Aldebarán dice, entonces eso significa que no cumplimos con los requisitos. Abel le pregunta a Subaru, ¿cómo sabes que lo que está ahí afuera nos va a atacar? Subaru dice, sí, y Abel dice, respóndeme esto, ¿cuáles son las condiciones para que el exterior nos ataque? Repito, Abel le dice a Subaru, respóndeme esto, ¿cuáles son las condiciones para que afuera nos ataque? Subaru dice, bueno, no estoy seguro. Abel dice, respóndeme. Claro que, obviamente, como le digo, Abel es una persona inteligente y calculadora y toda la cosa, y Subaru que tenga información precisa y que sepa más o menos lo que pueda pasar, aunque no lo dice de forma exacta, sus palabras lo dicen medio divagadas debido al tabú que no puede romperlo, obviamente, ¿no? Y Abel al ver esto como que desconfía un poco y sospecha y se pregunta cómo rayos es que Subaru tiene la info. Abel dice, contéstame, Nazki, Subaru. Subaru dice, no lo sé, tan pronto como salgamos nos atacarán, eso es todo lo que sé. Luis gruñe, dice, medio dice, Abel Chin, no te atrevas a intimidar a Subaru Chin. ¿Qué voy a hacer? Le diré a Anchan, le diré que... Luis gruñe ya que Subaru al tener el cuerpo y también la mente de un niño se intimida y se sentía mal, ¿no? Es como un niño prácticamente, y Luis se interpuso entre ellos a proteger a Subaru de la gritada que le daba Abel, ya que Abel había puesto su brazo en el hombro de Subaru y Medion estaba ahí entre ellos también ayudando. Subaru se sentía asustado, ¿no? Por el grito. Subaru dice, no es como si estuviera asustado, solo estaba un poco sorprendido. Medion-san dice, Subaru Chin, ¿estás bien? Abel Chin daba miedo, ¿no? Medion dice, ¿en serio estás bien? Subaru Chin, eres un chico fuerte. Subaru sintió vergüenza por las palabras de niño fuerte, a lo que Al se dio cuenta que, nos vemos como adultos. Somos adultos y nos vemos como niños. Y no me refiero solo a la apariencia, ya que se estaban comportando, al menos Subaru se estaba dando cuenta que sus reacciones, su miedo y sus sentimientos eran más las de un niño. Y Aldebarán se dio cuenta de estas respuestas, ¿no? Aldebarán tenía razón, el intercambio actual entre Subaru y Abel era el similar a la relación de un hombre y un niño. No se trataba solo de las apariencias, se trataba de lo que hay dentro de ellos, como si estuvieran siendo arrastrados por eso. A lo que Abel, después de cortar la charla, dice, escucha, tengo una idea a quién nos enfrentamos. Todos preguntan, entonces ¿quién nos persigue? Y Abel dice, la llama del caos. Medion dice, ¿por llama de caos te refieres a esta ciudad? Abel dice, así es, los habitantes de la ciudad mágica. Estoy seguro que las personas que viven en esta ciudad son las que rodean las posadas desde el exterior y buscan una oportunidad para atacarnos. Subaru dice, ¿qué es lo que te dio esa idea? Abel dice, es un pensamiento extremadamente natural. En primer lugar, solo hay un número limitado de fuerzas que pueden impulsar a una fuerza de 100 para rodear una posada. En este punto ya hay dos opciones, el grupo del emperador o la fuerza de la ciudad mágica. No estoy seguro de qué hacer, lo que no puedo hacer, él no puede hacerlo fácilmente. O sea, en resumen, Abel se da cuenta de que estos enemigos no eran soldados, eran habitantes de la ciudad mágica. Entonces el enemigo era la gente de esa ciudad, que los habían rodeado, y la razón no la sabían. Abel deja en claro que Orvar ha mostrado sus intenciones, y que no es razonable de que él sea el causante, ¿no? Pero que debe haber algo detrás de eso, y que no puede ser ni Kaufman ni el emperador, ya que recordemos que Yorna los había declarado a ellos como mensajeros. A lo que ellos piensan, tal vez los envió Yorna, pero Abel dice, no puede haber sido ella. No cuadra, porque ella quería que nos reuniéramos para darnos la respuesta de la carta. No cuadra la información. O sea, sí eran gente de la ciudad, pero ¿por qué los atacabas? Esa razón se la voy a dar más adelante, ya que los protagonistas lo descubren más adelante. Abel menciona que en la carta que escribió decía las siguientes palabras, que la recompensaría a ella con lo que quisiera. Lo que Aldebarán dice, ¿eso es lo que quiere la hermana? Quiero decir, un asiento como emperatriz. Medion dice, ¿una esposa? Ayer se había explicado con anterioridad que lo que quería Yorna era el emperador, y no solo Abel, sino el puesto del emperador. Entonces si él escribió que le daría a Yorna lo que ella quería, debe haber querido decir eso, todos pensaban, ¿no? Abel dice, no tribalices el problema con tu escala, sea lo que sea obtendrá lo que quiere. Es por eso que nos convocó al castillo, sin embargo, no tiene sentido que envíes tus fuerzas contra ella. Y Subaru bromea y dice, ¿es posible que odie tanto ser la esposa de Abel que quiera matarlo? ¿O es un caso de ser tan grosero en su carta que ella quería matarlo? Abel se rió, ¿no? De la idea, dijo, si tengo que hacerlo lo haré, las emociones son secundarias y tú no eres Priscilla. Al dice, pensé que la hermana era tan desagradable como la princesa. Y así comienzan a hablar, ¿no? Cosas un poco sin sentido. A lo que Trita dice, de todos modos, ya es hora de que nos movamos. ¿Qué vamos a hacer? Se acababa el tiempo, recuérdense que tenían que encontrarse con Yorna y había poco tiempo para el sonido de la campana. Abel dice, maldición, la pista es un abismo con una gran vista.
Acuérdense, la pista es un abismo con una gran vista. Abel dice, Tarita llama su atención. Subaru dice, Abel dice, vuélvete loca y llama la atención de los que están afuera. Mientras tanto, nosotros saldremos. Lo que Aldebarán, Al dice, tiene que haber un mejor plan, Abel. Abel dice, no lo hay. Es lo mejor que podemos hacer con las cartas que tenemos. Si no te hubieras encogido, podríamos haber encontrado otra forma. Subaru dice, esas son muchas palabras. Y Luis hace, a lo que Tarita se pone de acuerdo en llamar la atención, ¿no? Abel dice, Tarita, no hay necesidad de escatimar esfuerzos. Hazlo de verdad. La gente de esta ciudad no es tan fácil de matar, sin importar quiénes sean. Era un consejo espeluznante que le dio Abel a Tarita, y ni un estímulo ni una estrategia ganadora. Tarita comienza a recordarlo todos los eventos, ¿no? Y que como le faltaba confianza y experiencia y toda la cosa, y se avergonzaba un poco de sí misma. A lo que comienzan a atacar los enemigos y Tarita comienza a tirar sus flechas, apuntando a objetivos diferentes. La presa no quería que Tarita hablara y Tarita tampoco quería comunicarse con la presa. Y así comienza la batalla de Tarita con los demás. Múltiples sombras saltaron al callejón, reemplazando a los hombres a los que había disparado. El primero en aparecer ante la vista de Tarita fue una bestia buey, con un cuerpo tan grande que tuvo que mirar hacia arriba para verlo. Un hombre con un cuerno corto y grueso en la parte superior de la cabeza está usando furiosamente su físico para lanzar un grito de batalla. Y así se enfrenta con varios enemigos, a lo que las flechas de Tarita se estaban acabando. Una furiosa bola de flechas rugió como una tormenta y aquellos a los que le dispararon fueron arrastrados por el impacto. Siguiendo el consejo de Abel, atacó con fuego rápido e implacable apuntando al pecho y el cuello de todos ellos. Había muchísimos enemigos, recuerden, como más de 30 enemigos que estaban enfrentando en ese momento. Pero ya se había quedado sin flechas. Lo único que le quedaba era recoger las flechas que había usado y actuar como señuelo siempre que fuera posible. Había otra criatura que aparece, era ligeramente diferente, sabía que le había disparado en su punto vital, estaba seguro que le había quitado la vida a aquellos a los que había disparado, pero tal como dijo Abel, sus palabras fueron que ellos no eran fáciles de matar. Tarita se da cuenta que ninguno de ellos a los que les había disparado su flecha en puntos vitales había muerto, nadie había muerto. Habían estado al borde de la muerte, sin embargo, los que se pusieron de pie miraban a Tarita con ojos que no estaban muriendo, sino que ni siquiera habían perdido la voluntad de luchar. Hubo un cambio en sus ojos que miraban fijamente a Tarita, a lo que Tarita exclamó, ¿qué diablos? Tarita pensó en las palabras de Abel, bien, mi papel es ser un señuelo, no aniquilar al enemigo. A lo que los demás que observaban, Subaru decía, oh Tarita-san, eso es asombroso. A lo que Abel exclama y comienza a explicar por qué no están muriendo los demás y por qué parece como que fuesen más poderosos de lo normal, si supuestamente eran ciudadanos tanto pequeños, grandes, medianos, ¿no? Y por qué eran tan fuertes y no morían. Abel dice, supongo que estaba usando la técnica del matrimonio del alma por toda la ciudad. Aldebarán dice, oye Abel, ¿qué diablo es eso? Subaru dice, Abel, no lo guardes en secreto, cuéntamelo todo. Abel comienza a explicar, dice, eso es uno de los secretos supuestamente perdidos contadas en la literatura antigua. La técnica se llama matrimonio del alma, y al compartir una parte de tu alma con otra persona, aumentas el valor de esa persona. Subaru dice, ¿qué se supone que significa eso? Abel dice, para decirlo sin rodeos, las almas unidas por la técnica del matrimonio del alma comparten parte de su poder entre sí, y en esta ciudad solo hay un portador de la técnica del matrimonio del alma. Y así comienzan a salir, ¿no? Y Subaru y él, los demás comienzan a correr de izquierda a derecha. Y Abel comienza a explicar. El plan había funcionado, Tarita era cebo y los demás pudieron escabullirse y escapar. Subaru no entendía la explicación de la técnica, ¿no? Pero más o menos hacía una idea. Abel sigue explicando y dice, significa que todo lo que compone esta ciudad mágica comparte el poder de Yorna Mishur. Por lo tanto, esta ciudad es una tierra que no caerá fácilmente, incluso si envías un ejército contra ella. Así es. Y se explica por qué, aunque se haya revelado Yorna, no la habían matado y toda la cosa, y por qué era útil y toda la vaina. Ya que supuestamente la ciudad, todos los habitantes, supuestamente todos, comparten esta técnica. Entonces, al compartir el matrimonio del alma, que es la que la activa y la que comparte su técnica es Yorna, todos son muy poderosos, ¿no? Como que están bufeados. Subaru dice, ¿la gente de esta ciudad tiene el mismo poder que Yorna? Subaru dice, ¿qué clase de historia es esa? Abel dice, ¿crees que estoy hablando sin pensar? Entonces, ¿cómo explicas los eventos que causaron que tus extremidades se encogieron? Subaru dice, incluso si dices eso, a lo que Aldebarán dice, ¿acaso estás diciendo que incluso tú no sabías que ella podría usar esta técnica de matrimonio del alma? Abel dice, todavía me pregunto si es otra cosa, aunque es una locura de hacer entre tanta gente. Medio dice, oh rayos, espero que Tarita esté bien, ella es mucho más hábil de lo que pensé que sería. Subaru dice, oh sí, eso fue genial, ella estaba saltando arriba y abajo como pion pion y luego disparando sus flechas desde su arco como bachu bachu. Al dice, hermano, ¿estás hablando así a propósito? O Subaru dice, ¿haciendo qué a propósito? Así es amigos, así como les explicaba, la técnica no solamente cambió la apariencia, sino también la mentalidad. Le había afectado a Subaru y también como que un poco a su memoria. Subaru inclinó la cabeza y preguntó, ¿dije algo extraño? Y así Abel comienza a explicar la técnica, ¿no? Dice, la técnica de matrimonio del alma implica regalar una parte de tu alma a otra. El alma es, en otras palabras, el log de la raíz de uno mismo. Dice, regalando el log. Y así se explica la habilidad, ¿no? Aldebarán dijo lo siguiente, pero si estas personas tienen la técnica de Yorna-sama,
Entonces eso significa que Yorna, bueno, Sama no le dijo Yorna a Michigur, entonces eso significa que Yorna Michigur nos ha enviado a estas personas para matarnos. A lo que Abel dice, pareciera que esa respuesta es la más razonable. Subaru dice, bueno, eso no podría ser del todo correcto. Subaru dice, Beatriz y yo estamos en una relación contractual, pero no estoy conectado con ella todo el tiempo. Bueno, estamos conectados, pero no sé qué está haciendo ahora, así que Abel se queda pensando con Aldebarán, ¿no? Abel dice, maldición, si en todo caso Yorna Michigur es el enemigo, tendremos que ir a la ciudad demoníaca. No podremos continuar nuestro encuentro con Orvar. Aunque la situación no cambiará solo atrapando a una persona. En un principio pensaban como la posibilidad, ¿no? No afirmaban, sino que tal vez Yorna había enviado a estas personas ya que compartían la habilidad del alma, el matrimonio del alma. Pero la verdad es que no era eso, y más adelante se los voy a explicar. Y tampoco estaban seguros si era la técnica del matrimonio del alma o si era otra cosa. O si Orvar los estaba engañando y había sido él el que los mandaba. Abel dice, quisiera saber si realmente se debe a la técnica del matrimonio del alma. Abel dice, elijamos a un transeúnte al azar y hagámosle daño. Entonces podemos ver si la técnica de matrimonio del alma de Yorna Michigur rodea a todos en la ciudad o no. Abel dice, si la herida se cura, entonces están bajo la influencia de la técnica del matrimonio del alma. Si son heridos o asesinados, están fuera de la influencia de la técnica del matrimonio del alma, por lo que la suposición de que están bajo la influencia del matrimonio del alma es refutada. Aldebarán dice, pero si hay personas que no son residentes, ¿y qué pasa si no lo son? Abel propone ese plan, pero como que Subaru se niega, ¿no? Dice que no debe haber muertos ni heridos. Entonces Abel dice, ¿tienes un mejor plan? A lo que Subaru dice, entonces está bien si me lastimo. Recuerden que Subaru tiene el cuerpo y también la mentalidad prácticamente ya de un niño. Entonces Subaru como que algo caliente se elevaba detrás de sus ojos cerrados. Y antes de que pudiera convertirse claramente en lágrimas, Subaru se dio la vuelta y comenzó a correr. Aldebarán grita, hermano, y medio dice, Subaru. Subaru se arrojó fuera del callejón y salió a la calle. No quería que nadie saliera lastimado, no quería que murieran. Subaru carecía tanto de la capacidad como de la sabiduría necesarias para hacerlo. Si se iba a intercambiar algo para compensar esta falta, era el propio Subaru que debería descubrir si debía traer información o no, que pueda cambiar esta situación. Y Subaru grita, ¡vamos, estoy aquí! Su voz resonó, y habían varios enemigos que estaban en este callejón. Alguien agarró el brazo de Subaru mientras pisaba el suelo. Subaru se dio la vuelta con los hombros rebotando y una figura corta le tomó el del brazo. Era un niño con el pelo corto y rizado, vestido con ropa simple y ligera. Los ojos de Subaru se abrieron ante la apariencia del niño, que no parecía de ser de mayor edad a la actual de Subaru. Al momento siguiente fue arrojado, este niño le agarró del brazo y arrojó a Subaru con todas sus fuerzas y dijo, lo siento. Y Subaru dice, ¿qué? Y Subaru grita, ¡ah! Subaru se dio cuenta que los que luchaban con Tarita tenían el mismo ojo ardiente que el niño. Si ese era el efecto del hechizo de matrimonio del habla del que Abel le había hablado, le habrían dado parte del poder de Yorna. Lentamente el cuerpo arrojado de Subaru alcanzó su altura máxima y desde allí cayó de cabeza hacia el suelo. Subaru gritó, ¡ah! Subaru sintió que su muerte se acercaba, ya que ese niño tenía una fuerza extraordinaria y la había lanzado con toda su fuerza. Medium gritó, ¡Al! Y Al dijo, no te preocupes, lo tengo. Y así agarraron a Subaru. Subaru grita, ¡ah! ¿Estoy vivo? Medium dice, ¡wow! Subaru dice, Al, Medium, los dos hicieron todo lo posible para atrapar a Subaru y mantenerlo a salvo. Y el niño habla y dice, esperaba que eso lo terminara. El niño exclama, es necesario, esta ciudad no podemos perder a esa persona. Subaru dijo, ¿qué? ¿De qué habla? Subaru se dio cuenta de la desesperación del niño y las palabras que hizo temblar su corazón. Subaru dice, ¿tú también? Y el niño dice, lo siento, no me pidas que te deje ir. Las personas que se habían enfrentado a Tarita, que luchaban para ayudar, tenían la misma mirada que el niño. Todos parecían tener la misma mirada dolorosa en sus rostros que el niño. Y así seguían atacando, ¿no? Y Luis hace, ¡oh! El niño avanzó lentamente frente a Subaru y los demás también, los demás enemigos con intención de matarlos. Cuando en ese momento se escucha la voz de Luis que dice, La chica rubia se movió entre él y Subaru y fue enviada volando como una hoja con un sonido sordo y la dispersión de sangre roja. Capítulo 47. Indeleble. La niña rebotó fácilmente desde el suelo, rebotando una y otra vez hasta el borde de la calle. Golpeó el marco de la tienda que había sido despojada de su tela y el material inclinado hizo un sonido agudo al sujetar el cuerpo de la niña debajo de él. Subaru observó con asombro, incapaz de hablar. Subaru exclamó, Luis. El niño dice, lo siento. La sangre salpicaba, así que ellos pensaron que Luis había muerto, que no estaba a salvo, ya que Luis había interpuesto entre Subaru para protegerlo y fue golpeado, ¿no?, por el ataque del niño, que tenía cara de oveja con cabello blanco y cuernos cortos. Medium grita, ¡Subaru! Medium dice, levántate, ayuda a Luis, por favor. El niño dio un paso atrás. El cuerpo de Subaru comenzaba a temblar, sus extremidades temblaban, ya que Subaru era un niño ahora. Y luego corrió hacia la tienda donde Luis había sido aplastada. Pieza por pieza desalojó el marco caído y desenterró a Luis de los restos debajo. Subaru gritó, Luis, ¿estás viva? Luis hace, Y
Y Subaru dice, Luis. Así es, Luis había sido golpeada y también había sido mandada a volar y cayó en una tienda, ¿no? Y los escombros le habían caído encima. Luis estaba sangrando. Subaru no quería que Ren lo odiara, no quería que los que lo rodearan tuvieran miedo. Subaru siempre se había negado a tocar a Luis, pero al final solo había pospuesto decidir qué hacer con ella. ¿Por qué tenía tanto miedo de esta Luis al menos? Su cerebro adormecido, sus extremidades frías, su lengua sedienta y su corazón en explosión no le dijeron la respuesta. Subaru dice, por favor, no mueras, no te mueras Luis, no te mueras, no puedes morir, ya que Luis estaba en un mal estado. Al sonido de la voz temblorosa de Subaru, los ojos de Luis se abrieron de golpe y luego Luis hace Luego se filtró una voz débil en los ojos de la niña que recuperaron solo un poco de su poder. Medium defendía con Aldebarán, ¿no? Medium manejaba sus espadas gemelas con ambas manos y Medium respondía al ataque del niño. Y así empieza una batalla épica, ¿no? Medium la tenía difícil ya que había perdido mucha fuerza y parte de su habilidad. Medium decía, maldición, si no derroto rápido a este niño, los demás también vendrán a atacarnos. Con Al incapaz de ponerse de pie, Medium sintió una punzada de debilidad en su pecho. Era un niño muy peligroso y muy fuerte. Al otro lado de la calle corrían más enemigos dirigiéndose hacia Aldebarán, que estaba de rodillas. Medium trató de correr hacia ellos, pero tuvo que esquivar al niño en el medio. Ella no iba a lograrlo. Ella iba a morir. Al, Subaru y Luis también morirían. Todos iban a morir. Casi dejando caer la espada en su agarre, Medium llamó frenéticamente a su hermano en su cabeza. Y como siempre, con la voz, el aliento y el apoyo de su hermano, se dio ánimos. El pequeño cuerpo de Al sería destrozado por la mano que se extiende desde detrás de él. Abel dice, ¿así que todavía no puedes moverte, tonto? Medium dice, ¿Abel? El cuerpo de Al se volcó apenas escapando del golpe que estaba a punto de desgarrar su espalda. Y Abel se pone a ayudar, ¿no? Abel dice, Medium, sé fuerte. Medium dice, entiendo, haré lo mejor que pueda. Y Abel también estaba ayudando. Y una voz dice, esta mocosa molesta. Y así estaban con los demás enemigos. Comienzan a luchar. Estaba el toro, el hombre oveja, ya se habían reunido bastantes enemigos. Estaban rodeados en una situación difícil, pero no había miedo en sus voces, ya que ahora eran un equipo. El hombre toro dice, ¿crees que tendría alguna dificultad en romper ese cuello delgado? Y así comienza la batalla épica. Abel dice, si no eres capaz, la llama consumirá incluso tu alma. Ahora qué harás. Recordemos que Abel al menos tiene la llama del Yang y toda esa vaina. Abel los provocaba al enemigo. Puedes intentar siquiera matarme. Si no eres capaz, la llama consumirá incluso tu alma. Ahora, ¿qué harás? Y así comienza la batalla épica. Luis quedó atrapada debajo de la tienda derrumbada y Subaru se apresuró a su rescate. Vio que Subaru se había sumergido en los restos y estaba sosteniendo la mano de Luis. Podía verlo. Y Luis se movió ligeramente debajo de él. Y al momento siguiente las dos figuras desaparecieron debajo de la tienda. Luis gritó, En ese momento después, Luis, que había desaparecido, Luis desapareció de la nada y levantó los dos brazos de debajo del toro, golpeándole justo en la mandíbula. Sucedió algo inesperado. Subaru no tenía ni idea de lo que había sucedido. Se aferró a Luis, que estaba atrapado debajo de la tienda y estaba sangrando lentamente. La visión de Subaru cambió en un instante y experimentó la sensación de que su mundo estaba al revés. Subaru dice, ¿pero qué? Subaru se había cambiado de un lugar a otro en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Y también Abel dice, ¿tú? Luego, justo enfrente de los ojos de Abel, que estaba sosteniendo la respiración ligeramente ante la aparición de Subaru, la presencia de Abel y la presencia de los hombres que lo rodeaban casi hicieron que Subaru se sentara confundido y avergonzado. Y Luis seguía gritando y golpeando. Luis, hombre toro, Estas palabras son cómo se expresa Luis en la novela, no vayan a pensar que me la estoy inventando. Luis le daba una madriza a todos los enemigos. Como resultado, todos los hombres perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Los enemigos gritaban, ¿qué pasa con esta niña? Luis hace, bastarda, gritaban los enemigos. Varios gritos resonaron por las calles. Luis estaba usando habilidades, cambiándose de un lugar a otro y golpeaba a los enemigos. Y los hombres poderosos estaban a merced de Luis. Subaru observó con asombro cómo se desplomaba en el acto. Luis desaparecía nuevamente como un fantasma inmediatamente después, y apareció y se unió a la pared a unos metros sobre ellos, tirando de la superficie de la pared hacia abajo con ambas manos, al igual que el suelo antes que ella, y luego devolviéndola a su condición original. La superficie de la pared se despegó con su masa y dureza, y llovió sobre las cabezas de los hombres. Subaru estaba preocupado. Dijo, Luis, eso es. Subaru se encogió de miedo ante la escena de la pesadilla que tenía lugar frente a él. Subaru temía que la antigua Luis volviera otra vez. Esa sin duda fue la pesadilla que Subaru había estado temiendo todo este tiempo. Luis podía despegarse del suelo y las paredes a voluntad, viajar distancias cortas en un abrir y cerrar de ojos y mostrar la destreza de lucha de una rara artista marcial mientras golpeaba. Era obvio que este no era un poder trascendente con el que nació la joven, no. Incluso la fuente de ese poder era conocido por Natsuki Subaru. Eso era un poder que no debería ser. Abel exclama, ¡wow! Sabía que no era una simple niña, pero ahora lo entiendo. Ya que Abel nunca entendió por qué Subaru temía a Luis
Abel murmuró junto a Subaru. Abel dice, entonces esto es lo que has estado temiendo a esta niña. Subaru dice, eso. Y los enemigos gritaban, deténgala, no importa qué, esta chica. Medium estaba sorprendida y grita, ¡wow! Luis Chan. Luis gritaba, Abel dice, entonces tú y el payaso han expuesto su verdadera naturaleza. Subaru dice, yo no entiendo qué está pasando. Abel dice, no hagas un escándalo, reuniré a los demás, voy a buscar al payaso. Subaru dice, Al, ¿estás bien? ¿Estás herido? No, estoy bien. Subaru dice, ¿estás herido? ¿Dónde? Necesitas atención médica inmediata. Al gritó con una fuerte voz a Subaru, quien corrió hacia su lado y sacudió el hombro. Con la cabeza agachada levantó su temblorosa mano derecha y la apretó. Al dice, maldición, soy un inútil. Subaru dice, eso no es. Al dice, soy un inútil, ahora voy a terminar muriendo. Subaru dice, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? La voz de Aldebarán temblaba. Sin embargo, la pregunta de Subaru fue interrumpida por una voz urgente. Medium dice, Abel, no hagas nada malo. Abel dice, cállate, hay algo que debo preguntarle. Abel se acercaba a uno de los enemigos. Se acercó al niño oveja que yacía en el suelo, estaba malherido, y le pregunta, ¿dónde está la que organizó todo esto? La pacificadora de las razas con cuernos. La niña que se hacía llamar Tanza, escondiéndose. Rápido, dímelo. Capítulo 48, ciudad demoníaca de intenciones enredadas. Centrándose en el niño oveja, los ojos de Subaru se abrieron ante el implacable interrogatorio de Abel. Subaru dice, ¿Tanza, esa chica? Eso no tiene sentido. ¿Por qué nos haría esto? Ya que al parecer Abel como que había llegado a un razonamiento de que probablemente haya sido Tanza. Después de que Luis le había dado una paliza a todos, vuelve con Subaru, ¿no? Y Subaru dice, quítate de encima de mí, quítate de encima. Estás herida, necesitamos que te traten. Y Luis gritaba, Cuando de repente Subaru se da cuenta que ya no habían heridas evidentes. Aunque había un rastro de sangre en su ropa, Luis estaba curada. Abel dice, contéstame, ¿dónde está Tanza? Abel dice, esta es la tercera vez que te pregunto, contéstame, no esperes que haya una cuarta. Niño oveja dice, como si no lo supiera, si se trata de dónde está Tanza, entonces ustedes le han hecho algo a Tanza, por eso los hemos atacado, por eso, así es amigo, al parecer hay una revelación. El motivo por que los atacaron no fue ni por orden del emperador, ni porque los mandó Kaufman, ni por Orba, ni por Yorna, al parecer los atacaron porque no encontraban a Tanza. Abel dice, maldición, necesitamos encontrar a Orbar de inmediato. Subaru seguía preocupada por el poder de Gula y no saber qué explicar ante los demás. Después del interrogatorio, entran en contexto, a lo que Subaru pregunta por qué había preguntado el nombre de Tanza, si ella era la mente maestra, y por qué deberían encontrar a Orbar de todos modos. Abel hace, ¿qué demonios estás diciendo? Subaru dice, te estoy preguntando, no lo descubrirás todos por ti mismo, explícanos, somos camaradas. Abel dice, ¿camaradas? ¿Dices? Medium dice, sí, Abel Chin, somos camaradas, así que tienes que explicárnoslo. Abel dice, los asesinos en la posada y aquí, esas personas son todas razas con cuernos. ¿Qué pasa con ellos? Abel dice, las razas con cuernos tienen una historia de persecución, debido a que los cuernos se parecen a la de las bestias, fueron rechazadas en el pasado. Solo dice, entonces ¿por qué nos atacan? Porque aquí tienen un refugio seguro. La llama del caos, la ciudad del caos, es su salvación. Yorna Michigur nunca suelta lo que hay dentro de su pecho, incluso si se ha revelado por el bien de una chica sierva muerta. Subaru dice, entonces Yorna es una buena persona. Abel dice, Tom, Yorna Michigur es una mujer dedicada a los que aman, y ella no tiene piedad hacia los que están fuera de ese. Y así es, supuestamente estas personas atacan por el bien de la ciudad del caos, por el bien de Tanza y porque no encuentran a Tanza. Y Tanza es leal a York, ya todo se relaciona. Subaru dice, así que estas personas se están esforzando. Abel dice, ¿acaso es simpatía o es pena? No olvides que estas personas han sido hostiles hacia nosotros. Y Abel habla sobre que debería haber un castigo para ellos, ¿no? A lo que Medium se asusta, ya que Isabel Chin, la forma en que lo dices, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué le preguntas a Tanza por Tanza Chan? Además, ¿por qué hay que encontrar ahora al viejo? Abel dice, por la forma en que hablaron antes, debe ser cierto que desconocen el paradero de Tanza. Por alguna razón sospechan que le hemos ocultado su ubicación. ¿Por qué sería eso? Y así llegan a la conclusión de que la desaparición de Tanza tiene algo que ver con el viejo, puso de acuerdo con ella y algo para que la gente atacara y todo. Así fuese de una forma indirecta el ataque del viejo, ya que pensaban que era seguro que Tanza había reunido a todas las zonas fuera de antemano. Por eso debían encontrar a Tanza. Pensaban que la encontrarían cerca del viejo. O pensaban también, o sea, tenían varias posibilidades, ¿no? También pensaba que Tanza tal vez estaba en peligro. Subaru dice, Tanza no está fuera de la posada, se está escondiendo tal vez en algún lugar. ¿Eso significa que Orban San la está ayudando? Abel dice, nada menos que Orbar Dukenken. Al dice, también es posible que los empleados de la posada trabajen juntos para esconderlas. Y pensaban que tal vez habían quedado Tanza que se iba a encontrar con esas personas en la posada y tal vez el viejo o alguien la escondió, la raptó y toda la cosa. Por eso decían que debían encontrar al viejo a Orbar para saber el paradero de Tanza. Abel dice, el viejo se tomó la molestia de desafiarnos al juego de correr y esconderse de un simple niño. Ese es el tipo de complot vicioso que le gusta al viejo.
que los demás actuaran indirectamente para no romper las condiciones que había puesto Yorna. Abel dice, recuerden que el objetivo de Orvar es determinar que si vale la pena negociar con nosotros. Está más interesado en nuestras habilidades tácticas, por lo tanto, si podemos desentrañar sus verdaderas intenciones, no necesitamos pasar por la molestia de un proceso artificial. Le dice a Subaru que se está volviendo más tonto, ya que debe haber unos altibajos en su op, o sea, la transformación le ha adaptado y los está siendo incompatible, ¿no? Por eso también tanto inteligencia y comportamiento está cambiando. Keal dice, ese geyser de mierda, te atraparé. Y Abel dice, para hacer eso necesitamos encontrar el lugar que nos dio, o sea, la pista, un abismo con una gran vista. Abel habla sobre que tenía bastante dinero, ya que Ciri le había dicho que les dijo a Ciri en el ayuntamiento que abriera el tesoro del ayuntamiento para obtener colaboradores. Todos pensaban ir a una taberna y buscar a alguien que los ayude a encontrar a ese viejo. Esa fue la idea original, sin embargo las cosas habían cambiado, que no había necesidad de caer en una trampa tan obvia, sin embargo puede haber otras formas de abrirse paso. Medium decía, oh, Luis Chan, por cierto, eso fue impresionante, no sabía que tuvieras esas habilidades, gracias por salvarme. Y Subaru dice, Medium-san, no deberías acercarte a ella. Medium dice, ¿por qué no? Ella me salvó, ¿cierto? Incluso te salvó. Subaru-chin. Subaru dice, bueno, eso es cierto, pero... Y así entran en contexto y sin pretexto y todos comienzan a preguntar sobre todo al qué pasa con la niña, ¿no? Sobre sus habilidades. Y Subaru, como tiene una mentalidad de niño, como que quiso decir la verdad y ser honesto. Dice, ella es Luis, es el arzobispo de la Gula. Y así... Esta revelación impactó a todos. Abel dice, espera, ¿un arzobispo? Medium dice, ¿Luis Chan es un arzobispo del pecado? Y Luis hace, Al dice, hermano, ese chiste no es gracioso. Subaru dice, no es una broma. Aldebarán dice, si esto no es una broma, es aún menos divertido. No puedes estar bien de la cabeza llevando un arzobispo del pecado. No has olvidado lo que pasó en Pristela en el arco 5 de la temporada 3, ¿verdad? Subaru dice, eso es. Al dice, Priscila y yo no se hizo daño gracias a la princesa, pero eso es casualidad. Tu gente y conocidos fueron llevados al infierno. Una de las razones por las que estás aquí. Abel miraba todo mal a Subaru. Subaru dice, ¿Abel? Y Abel dice, no sé cómo manejan en otras naciones. Aquí en el imperio, los que sirven a la bruja por cualquier motivo son ejecutados. En el momento que escuchó esto, Subaru cerró los ojos. Y aquí Subaru entra en pánico, ¿no? Porque esta revelación hizo molestar a Al. Medium Chan ya tenía miedo de Luis. Y Abel como estaba un poco furioso y trataba de comprender por qué tenía a su lado un arzobispo. Y entonces Subaru, como tenía el comportamiento de niño y la mentalidad, agarra a Luis y escapan. Y él dice, hermano, vuelve aquí. Mierda. Subaru corre. Dice, Abel y los demás, maldición. Soy un idiota. No, definitivamente soy un idiota. Y así es, Subaru era un idiota. Dejó atrás a Medium y a Al y huyó con Luis. No tenía idea de lo que estaba pensando o qué podían hacer. Tenía temor de que hicieran algo a Luis. Ahora que había tomado esa decisión, había huido con Luis, no es algo que un niño ahora podría solucionar. Subaru se dice a sí mismo, estoy seguro que el yo original podría haber tomado una decisión mejor, una decisión correcta. Subaru pensaba que debía deshacer pronto la infantilización y regresar a ser el joven Natsuki Subaru. De esta forma podría preocuparse por tratar o no con Luis y dar una respuesta razonable y lógica ante la situación. Subaru dice, busquemos a Orvar Sam, voy a hacer todo lo que pueda, sin depender de Al y los demás. Inesperadamente, Subaru y Luis fueron los Oni en el juego del escondite y los perseguidos por el Oni en el juego de etiqueta. Nuestros héroes se habían separado. Subaru y Luis se habían ido por otro lado a buscar a Orvar. Y Al, Medium y Abel decidieron que no iban a perder tiempo, porque recuerden que quedaba poco tiempo. Decidieron seguir su camino, que más adelante se reunirían, ya que sabían que tenían los mismos objetivos y debían buscar pronto el lugar de la pista. Entran en contexto, sin pretexto, y comienzan a recapitular. En serio, es un arzobispo del pecado. Abel dijo, un arzobispo del pecado. Nuestra prioridad es controlar esta situación y así toman prioridades. Al se preocupa por un momento por Subaru, ya que tenía la mente de un niño y que ahora estaba junto con un arzobispo del pecado. Y así Subaru y Luis seguían buscando el lugar de la pista, ¿no? Un abismo con una gran vista. Y se les complicó bastante, ya que Subaru no conocía la ruta en esta ciudad y se perdía un poco, ¿no? Y para colmo, recordemos que los demás enemigos, los ciudadanos por ahí, están persiguiéndolos, así que tenían que ir con cautela. Seguían corriendo. Cuando Luis salió corriendo, Subaru la detuvo literalmente, golpeándola con todo su peso. Se subió a su pequeña espalda, forzándose a sí mismo a una posición de ser llevado por la espalda. Luis apoyó el cuerpo de Subaru para evitar que lo sacudieran, mientras ella saltaba alto para escapar de los que los perseguían. Luis usaba su fuerza y sus habilidades para escapar de los enemigos. No dejen que escapen. Subaru se decía a sí mismo, parece que esta chica Tanza está haciendo esto por su propia voluntad. Y así los enemigos los perseguían.
Cuando Luis usaba sus habilidades y escapaba, con tal destreza Subaru decía en su mente: Abel y la opinión de los demás tienen razón. Y le dice a Luis: no dejaré que mates a nadie más, nunca. Luis hace: y de repente mientras escapaban, un hombre les dijo: ustedes dos, por aquí, están siendo perseguidos, ¿verdad? Es un consejo amistoso, por lo que sería bueno si pudiera ser bueno y escuchar lo que tengo que decir. Como tienen cuerpos pequeños, seguro encajarán allí. Y así el hombre dice: la alineación de las estrellas cambia cada momento. Depende de ti, por supuesto, evitar esta alineación o aceptarla. El hombre joven dice: sin embargo, creo que es mejor para ti venir conmigo. Este hombre los esconde, ¿no? Y cuando pasa a los enemigos preguntando por dónde se habían ido, dice: oye tú, ¿viste niños por aquí? El hombre dice: y se hace loco, ¿no? Entonces preguntan por la carga que tenía y el hombre joven dice: ¿viste algo? Y el hombre buey dice: perdón por molestarte, y así se van. El hombre dice: bueno, se fueron, eran personas arrogantes, ¿no? No sé qué pensar de ellos. Y se escondieron en el carro, y así el hombre los ayuda a pasar. Le pregunta por qué los ayuda, y el hombre joven dice: bueno, no soporto que maten a unos niños o que los estén persiguiendo. Subaru sospechaba de él, ¿no? Y dice: un momento, ¿tú eres? Hombre joven dice: sí, soy Ulvik. Puedo entender que quieres dudar de mí, pero no hay mucho que decir. Se presenta como Ulvik. La razón por la que los ayudé fue porque pensé que era una buena idea. Y así este hombre los ayuda. Subaru sospechaba de él, ¿no? Dice: un momento, tú no eres un comerciante. Ulvik dice: nunca dije que lo fuera. Tampoco dije que este carro me perteneciera. Es solo un carro que está parado aquí. Probablemente pertenece a la tienda allí mismo. ¿No? Subaru dice: bueno, gracias por tu ayuda, Ulvik, pero debes pensar en actuar más en serio la próxima vez. Estoy seguro de que te meterás en muchos problemas debido a esto. Ulvik dice: ¿estás preocupado por mí? Me veo tan desafortunado. Creo que soy un hombre bastante mundano, pero parece que no estás de acuerdo. Subaru dice: no es que sospeche de ti ni nada, pero tenemos prisa. A lo que Ulvik dice: ayudémonos unos a los otros. No sean muy imprudentes. Creo que el espíritu de ayuda mutua es algo maravilloso. Luis lo miraba mal a Ulvik, ¿no? Le hacía... Y Ulvik dice: parece que ya me odia. Ulvik dice: no había nada que hiciera hoy, y ustedes saltaron ágilmente sobre mi cabeza. Vine aquí por capricho y maté un tiempo al lado de este carro, y entonces aparecieron ustedes. Creo que todo esto es solo la guía de las estrellas. Ojo con esas palabras y cómo habla. Ulvik hablaba sobre las estrellas. Subaru dice: el destino de las estrellas o algo así. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Subaru un poco que bromea con sus palabras un poco crueles. Y Ulvik le dice: wow, me dijiste cosas bastante duras e hirientes. Esa agudeza es similar a la de mi viejo amigo. Subaru dice: Ulvik-san, ¿tienes un amigo? Ulvik habla sobre el destino de haberse conocido allí y que está en un negocio de dar pequeñas consultas. Que por qué no le piden una consulta. Y Subaru dice: ya veo, así que ahí va el tema. No, gracias. Ulvik dice: tranquilo, no te voy a engañar. Ulvik dice: debe haber una razón por la que estoy aquí y ustedes están aquí conmigo. Subaru lo veía cada vez más sospechoso, ya que aunque se estaba despidiendo, Ulvik seguía en la conversación. Ulvik dice: vamos, consúlteme, si no gritaré y las personas que acaban de llegar sabrán dónde están ustedes y estarán en problemas. Subaru dice: si haces eso estarás también en problemas. Ulvik dice: no te preocupes, estaré bien. Dije que te daría una consulta, pero soy un consultor que está bien sin escuchar ningún detalle y no crees que te voy a mentir, así que préstame tu mano. Subaru dice: Ulvik-san, no tengo mucho tiempo y tú tampoco. Ulvik dice: ¿qué es eso? De repente me estás poniendo nervioso también. Pero ya terminé. La respuesta que estás buscando ya está dentro de ti. De repente le dice Ulvik: tal vez eso no sonó una campana. Subaru dice: no creo que haya demasiadas personas que no estén buscando respuestas. Y así este hombre misterioso Ulvik, que hablaba de estrellas, cosas místicas, le leyó el horóscopo en la mano y le dio la respuesta. A lo que Subaru tuvo un ligero tirón de corazón en el corazón y pensó: un abismo con una gran vista. Y Subaru dijo: oh. Después de escuchar las palabras de Ulvik, Subaru pensó en las frases de Orvar y dijo: creo que podría haber descubierto el lugar. La consulta podría haber funcionado. Y Ulvik dice: oh, me alegro. Yo también estoy aliviado. Si voy a hacer esto, quiero hacer que mi trabajo sea correcto. Subaru dice: sí, me apresuraré. Gracias por todo, Ulvik-san. Vámonos, Luis. Y Subaru, despidiéndose, grita: no diré nada malo sobre ti, así que vuelve con tus padres. Y para que no parezca tan peligroso, compórtate y deja de estafar a la gente. Y Ulvik dice: deja de estafar a la gente, oh. Y Ulvik dice: si no regreso a mi habitación, ya se habían despedido. Y Ulvik dice: si no regreso a mi habitación lo antes posible, Kafma Dono estará muy angustiado, muy disgustado conmigo. Y si realmente sucede algo, estaré en problemas, así que tengo que volver. Así es, amigo. Él es parte del grupo del emperador. Ulvik dice: no es que desean las estrellas, a pesar de que eso conlleva el deber de un Stargarzer. Ulvik es el Stargarzer. Subaru dice: la respuesta está dentro de mí, un abismo con una gran vista. Y gracias al pensamiento infantil que tenía Subaru, eso también ayudó. Para no alargarlo, la respuesta que llegó Subaru era el castillo Ruri, un abismo con una gran vista. El abismo era en sí la ciudad, eran personas rechazadas, marginadas y toda la cosa, y la gran vista era el castillo Ruri. Y Subaru pensó que tenía que ir a la cima del castillo Ruri y que allí estaría Orvar. Pero la cosa es cómo entraban al castillo Ruri. La tenían difícil, pero Subaru recordó que Luis tenía la habilidad de teletransportarse. Luis, tienes que ayudar. Necesitamos llegar a la cima de... Luis como que le entendió. Hinchó las mejillas. Mientras Subaru la empujaba. Mientras lo hacía, apretó el agarre de la mano de Subaru usando más fuerza.
La apariencia, en un momento Luis como no cambió su apariencia, pero mientras Subaru le tomaba la mano y le pedía ayuda, Luis había realizado al menos 5 teletransportaciones a corta distancia en un instante. Cada vez el paisaje cambiaba y así logran traspasar partes del castillo, ¿no? Ahora debían subir cuando de repente había bastantes guardias, obviamente, ¿no? Subaru dice, debemos ser cautelosos, Luis. Sería lo peor si Yorna nos encuentra, la líder de esta ciudad. Oremos porque nadie esté al otro lado. Mientras seguían teletransportando, mientras nadie decía, oremos porque nadie esté al otro lado de la pared. Cuando de repente Subaru decía, de todos modos debemos ser cuidadosos como podamos, porque si nos encuentran, y una voz dice, si te encuentran, entonces ¿qué harás? Es tan lindo ver a los niños tomados de la mano. No puedo evitar sentir que mis mejillas formarán una sonrisa contra mi voluntad. La única persona que no debía encontrarse Subaru ni Luis había aparecido. Yorna dice, cualquiera de sus caras no me es familiar. No hay necesidad de estar asustado. ¿Qué es lo que los trae a los dos a mi castillo? Quizás están aquí por Tanza, dijo Yorna. Yorna dice, la razón por la que entraron al castillo, ¿no es por Tanza? Subaru dice, Yorna-sama. Yorna dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está Tanza-chan? Preguntaron. Y así aprovechan, ¿no? para preguntar por Tanza. Yorna dice, lo siento, pero Tanza está haciendo un recado. Debería ser hora que llegue pronto. Yorna dice, también estoy preocupado por Tanza. Aunque dedicarse a mí está bien, olvidar la promesa de uno de sus amigos no es algo bueno. Solo dice, amigos, es una niña leal. Siempre le he dicho que no siempre puede concentrarse solo en mí. Y Yorna pensaba que ellos eran amigos de Tanza, porque habían entrado al castillo para ver la Tanza. Yorna los invita a ir por el castillo, que los acompañe mientras esperaban a Tanza. Solo dice, Yorna-sama, ¿en serio lo hará? Y Luis hace, Yorna dice, este es mi castillo, por supuesto, es mi deber entretener a los invitados, y ahora que Tanza está fuera, no hay nadie para hacerles compañía. Yorna dice, también es la primera vez que un amigo de esa niña viene aquí, ahora ven conmigo. Subaru dice, ya vamos. Yorna pregunta por ellos. Yorna dice, nunca antes los había visto, tampoco han recibido mi carta de amor. Subaru dice, ¿de amor? Cuando les habló sobre la carta de amor, Subaru no tenía ni idea, pero le dijo, sí. Subaru les habla que han estado con un hombre aterrador. Yorna se preocupó por ellos, ¿no? Y le dice que ella azotará a ese hombre aterrador por él. Subaru dice, ¿azotarlo? ¿Usted lo haría, Yorna-sama? Y Yorna dice, soy bastante poderoso, a pesar de mi aspecto. Subaru dice, me alegro que te preocupes por mí, pero estoy bien. Subaru dice, Yorna-sama. Yorna dice, ¿sí? Subaru dice, bueno, Yorna-sama está escuchando lo que decimos. Eso es lo que estaba seguro que personas de alto estatus como usted te daban mucho miedo. Y Yorna dice, por lo que parece, tampoco eres de mi humano. Subaru dice, sí, es cierto. Dice, ¿cómo es esta ciudad desde tu punto de vista? Subaru dice, este lugar es increíble. Es una ciudad tan ocupada. Hay tantos tipos de personas. Yorna dice, eres un niño muy honesto. Es agradable oírte decir esto. Yorna habla sobre la dificultad que tienen estas personas para vivir en otras ciudades, que no tienen dónde ir y que todas estas personas la aman a ella. Por otros lados pasarán desapercibidos o que pueden ser perseguidos. Y Yorna habla sobre que si ella no los escucha, ¿quién más lo hará? Subaru pensó que ella era una mujer amorosa, que amaba a sus aliados y odiaba con todo su ser a sus enemigos. Pensaba que esa frase se había repetido entre el ciudadano. Yorna dice, no te preocupes, no soy de los que hacen algo tan vergonzoso como enojarse con un niño por algo como es por un golpe de suerte, estoy de buen humor. Yorna dice, así es, hay indicios de que pronto podría obtener lo que quería durante mucho tiempo. A lo que Subaru dice, Yorna-sama, necesito preguntarte algo. Cuando de repente la historia nos lleva un poquito más adelante, donde un viejo se ríe, estaba en la cima del castillo Ruri. Dice, es un mal hábito de las personas mayores echar y comer todo lo que puedan tener en sus manos. De todos modos, incluso si llegan a donde estoy, son un grupo demasiado impredecible de verdad. Cuando de repente aparecen 3 figuras y una de ellas era un niño que dice, te encontré, Orvar-san. El que apuntaba a Orvar era un niño que sostenía a una niña con cabello rubio. Y de pie detrás de ellos, con un guardián, estaba la emperatriz, la gobernante de la ciudad demonio.